y no encontraste resistencia de público ni nada que te haya gritado tu pasado y demás. Eso quedó en tu conciencia, en tu corazón, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que también por el hecho de que cuando yo era atleta mantenía un criterio, una forma de vivir, una forma de expresarme públicamente también con consideración, con respeto a nuestro rival en ese momento. La gente siempre está muy atenta a todas esas situaciones, ¿verdad? Y bueno, obviamente si se hace un balance hoy, creo que hay más gente de Cerro que está enojada conmigo que gente de Olimpia, ¿verdad? ¿Eso lo sentís? Sí, porque veo, hay gente que hace campaña así abiertamente, hay periodistas que hacen campaña abiertamente. Obviamente que no uso, pero me envían ahí, estoy atento, y eso no me pasó en Olimpia nunca. Tu rica historia hablan por vos, lo que sos, persona, jugador, técnico, y con mucha propiedad estás hablando vos de lo que significó Cerro en tu vida, Olimpia en tu vida. Y cerrando esta charla con relación a esto, ¿vos a la cancha no vas, Chiqui? Realmente, te soy sincero, esta vez tenía muchas ganas, pero voy a, una vez más, como te dije alguna vez, me iba a quedar en casa, porque ya me nombraron también encargado de parrilla. Van a estar los chicos, los hijos más grandes seguramente. Yo voy a mirar el partido por televisión. Y bueno, no te pregunto quién querés que gane. Pero sí te voy a decir esto para ti. No te voy a meter en compromiso, Chiqui. Yo sé. Vos sabés que en Twitter, X, ya está la foto de Enciso. ¿Con qué equipo, niño? Nos envió Jorge Casal. Con el 29. Con el 29 de septiembre de Capiatá. Ya dando indicación y todo. Ah, bueno, espectacular. Vamos a compartir, que comparta el salario con el resto de los muchachos. ¿Por qué, Dios? ¿Y cómo hago yo? Bueno, ¿Cómo hago yo? Bueno, Chiqui, vos renunciaste a $300.000. La selección, sí. Sí, ¿por qué lo hiciste? Porque no me parecía justo cobrarlo, por lo poco que trabajamos, por lo rápido que nos echaron, y porque también el contrato prácticamente ya vino. Yo quería dirigir, obviamente, la selección, nunca se le dice no, creo. Estábamos en plenitud, iniciando, muy jóvenes, y el contrato estaba formateado prácticamente de la misma forma como era el anterior cuerpo técnico, y solamente retocamos el salario. Por eso no aceptamos cobrarlo. Perfecto, es la posición de Chiqui. Sí, pero si vos pedías te daban, no digo reclamar. Si planteabas te pagaban. Sí, estaba escrito en el contrato, pero nació de nosotros mismos decirles que no hacía falta, que con los días trabajados ya era suficiente. Y bueno, Chiqui, el gol que más recordás con la selección fue contra Uruguay, ¿verdad? No recuerdo muchas cosas en la selección. En realidad, ¿Mundial? Las asistencias, me parece que yo disfrutaba mucho con las asistencias, porque si vos te pones así en la cancha, yo veía el gol antes. Por ejemplo, el gol de Chito contra Nigeria de cabeza, yo vi el gol antes. Ah, el que desde la punta derecha que enviaste el centro. Sí, un gol, 2 goles de José contra Bolivia, aquí de Pepe, el segundo, creo que el primero arco sur y el segundo arco norte vi antes. Vi goles de Carlos antes, y eso me hacía muy... Yo disfrutaba un segundo antes que ellos, y era muy espectacular, era espectacular. Brillante. Estaban poco conmigo ellos, pero porque no había esa moda antes. Ahora viste que ahora hay uno que asiste y va, ni el goleador y le apunta, ¿verdad? La punta, y él fue conmigo, festejaban poco, no era moda eso, cuando eso. Ah, que se iban a festejar, ¿no festejaban con vos? A veces no, yo me quedaba solo, yo apucaba, venga. Correcto. Ah, ya entiendo lo que decís, va junto al encuentro el que la hace la asistencia, por vos. Sí. Ahora hay mucho de eso. Hay mucho. Chiqui, muchísimas gracias por tu tiempo, disculpanos tantas preguntas, pero hay tanta historia en vos que siempre es muy válida recordarla. Gracias, Chiqui. Gracias a vos, Arturo, saludos a los muchachos. Gracias, chiquias. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y las palabras de Francisco Chiqui Arce este mediodía, allí en Fútbol a lo grande. Buena noticia, Gustavito, es campo, porque se largó con todo hace rato la lluvia. Es campo ahora allí en Carandí. Sí, hay unos espejitos de agua, pero son poquitos y está refrescando, está bajando la temperatura. Sí,
camperones de por medio los entrenadores de General Caballero y Tembetaré, principalmente yo creo que por la lluvia que fue bastante fuerte, unos 15, 20 minutos se largó con todo. Ahora el amistoso saludo de los entrenadores de General Caballero, de Tembetaré, su cuerpo técnico respectivo, y vamos con los Darío a continuación. Descuentos reales en Catedral hasta 50% en la web de farmaciacatedral.com.py con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Si sos asalariado independiente y tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hoy terminó la fecha número 29 de la primera B. Fecha de adelanto se jugó entre semana. 24 de septiembre le ganó por 1-0 a Sport Colombia. Mientras que Martín Ledesma le ganó de local por 2-0 a Olimpia de Itá. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Rosada, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada, habla, no atiendo online de Casa Rosada. En la primera B hay dos punteros con 58 puntos, 3 de noviembre y Benjamín Acebal. Lo sigue muy de cerca con 57 el equipo del 12 de octubre, 56 para el 24 de septiembre, 54 para Martín Ledesma y 53 para Olimpia de Itá. En las primeras 6 posiciones, los 6 que están peleando por ese cupo y medio para ascender a intermedia. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Una Hilux 0 kilómetro en Nicey por compras desde 700.000. Te pone en juego la marca Sony Roborock, suman más cupones. Nicey, especialistas en tecnología. Ese es el panorama en la primera vez, recordando que por la fecha 17 del campeonato clausura, mañana a las 17:30 Luqueño se enfrenta a Trinidense y a las 22 de mayo va a recibir a Nacional, que el sábado a las 17:30 Libertad recibe en la Huerta a Ameliano y que a las 20 el puntero Guaraní se enfrenta a Recoleta en la Arboleda. Y el domingo 17:30 en la Nueva Olla, en el superclásico del fútbol paraguayo, se enfrentan Cerro Porteño y Olimpia. Jorge. Muy bien, gracias Darío. Señores, van los equipos al campo de juego. Se saludan allí en el acceso al terreno de juego. Los integrantes de ambos equipos están para pisar el terreno. General Caballero y Tembetaré. Nuevo vaso hidrata alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección. Carga 200.000 más 65.000 y llévalo. Shell, sponsor oficial de la selección paraguaya. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Yembuí, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüí, San Bernardino. Punto Eléctrico. Sí, es verdad. Bastante bonita la camiseta alternativa de Tembetaré. Blanca, pero tiene allí los vivos verdes y rojos. Esta es la alternativa. Los dos van con alternativa. Remera negra con unos vivos, un poquito de toque lila y de rojo para General Caballero. De blanco el conjunto de Tembetaré, pero también por supuesto con sus colores tradicionales rojo y verde respectivamente. Se nota digo, mucha agua en los costados, producto de la lluvia. Hace 15, 20 minutos se largó con todo. Ahora escampó. Entonces va a tener una pista bastante rápida. Los equipos están por ingresar al campo de juego. Viene en familia el ambiente, principalmente un jueves, este horario, ya con la situación propia de saber que está descendido el rival Tembetaré. Situación complicada también para General Caballero. La lluvia, que sé yo, me parece que a más de uno atajó allí. Algunos pueden ir llegando en las próximas horas. Los fanáticos de General Caballero, que está en un momento complicado. También el cuadro rojo necesita ganar y de a poquito ir esperando a ver qué pasa con los otros que están en la zona baja, principalmente el conjunto del Sportivo Luqueño. Sí, varios nombres interesantes. Aquí hay muchos que me parece que pueden seguir en primera división el próximo año o por ahí seguir su carrera en el exterior. Igualmente, varios destacados del lado de General de Tembetaré que ya a lo largo de la transmisión vamos a ir comentando. Baja importante del lado de General Caballero por acumulación de tarjetas, no está Teo Arce. Teodoro Arce no estará en la fecha de General Caballero. Otra baja importante es Jorge González, el central. Estos dos futbolistas no están por acumulación de tarjetas en el equipo de Mallorquín. Ahora sigue elevando una plegaria. Ingresa al campo de juego el árbitro Mario Díaz de Ibar con sus asistentes. Van los equipos al terreno. 18:30 arranca el partido. Camiones Picá JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con respaldo de Chacomer Automotores. Red JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Ahora que veo lugares, ahora sí, hay lugares donde hay charquitos, pero hay otro lugar donde ya se ve un espejo un poco más grande de agua. Hay sectores en donde, la verdad, al parecer se va a estar complicando el transitar del balón, el paso de la pelota allí, principalmente en el medio campo. Hay un sector donde se ve un espejo, algo importante. Pasa que se largó con todo la lluvia y ojalá que no regrese, porque si regresa eso puede complicar la marcha, el desarrollo del partido, que así como están las cosas, está en buenas condiciones para arrancar. Después
Si esto prosigue, allí habrá que ver qué pasa. A estas horas una llovizna tenue allí en Mallorquín. Los equipos dentro del terreno de juego. El saludo de ambos planteles, señores. Esperando un buen partido. Se nos viene General Caballero Temetaré. En lo previo, el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Sevilla, 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Decíamos de la necesidad de ganar sí o sí General Caballero. Ya descendido Temetaré. Tienen que ganar. El empate casi como el que le va condenando allí a la intermedia. Si bien está en una situación crítica, complicada, se puede decir en terapia, sí, pero igual sigue con chances, igual sigue con posibilidades. Y hasta que que sentencia la situación propia de descender, tiene que seguir peleando, tiene que seguir luchando, batallando el equipo de General Caballero, que deberá ganar y a partir de allí ver qué pasa con Luqueño principalmente dentro de lo sucesivo. Hoy tendrá a Tale Bastowski en el arco del cuadro rojo, hoy con la camiseta alternativa de la remera negra. Rodas por derecha, Vega, Molina, Sánchez en la zona defensiva. Alexis Rodas, Vega, Molinas y Sánchez. Hoy Molinas como central. En el medio sector, Aguilera, Juan Franco, Osmar Jiménez en la presencia de Armoa. Arriba, la ausencia de Teo Arce. Recordar eso, porque hoy van Marcos Machuca y Clementino González como delanteros por la acumulación de tarjetas, dos bajas importantes. Lo de Teo Arce me parece fundamental, del medio para arriba, y la presencia de Jorge González también en defensa, que no se puede dar por la acumulación de tarjetas. Del lado de la visita, Temetaré, que tendrá a Canteros en el arco, hoy izquierdo por derecha, sí, Rodrigo Izquierdo, de apellido Izquierdo, pero jugador como lateral sobre el sector derecho. Los centrales serán Líder Cáceres y Olmedo. Richard Ríos, el lateral por izquierda, una línea de 3 por delante, un 4-3-3 con Barrios, Díaz y Candia. Esa es la figura allí en la zona del medio campo. Víctor Barrios por derecha, Díaz y Candia. Más adelantado el Paquito Esteche, Duarte, y hoy el 9 es Steven Pérez. Hoy va al banco Charpentier. Algunas modificaciones, algunos cambios también de parte del técnico de Temetaré. Mario Díaz de Vivar, árbitro de experiencia para este juego entre el conjunto de General y Temetaré en el inicio de la fecha. Algunos pueden confundir, hoy no es viernes, no es que el viernes está comenzando la fecha, sino ya jueves. Un adelanto dentro de lo que se va a ir presentando para este partido, donde todas las miradas apuntan principalmente a General Caballero, pero Temetaré también por su imagen propia buscará cerrar de la mejor manera su presencia. Reiterar, llovió bastante ahora en la parte previa, principalmente la última media hora, ahora escampó, pero se nota principalmente en algunos sectores del medio campo que hay sectores donde va a estar un poquito complicado el transitar del balón, producto de la lluvia, espejo de agua que se ve en algunos sectores del campo de juego, que puede complicar el inicio de este partido. Muy bien, señores, se vendrá la orden del juez. Mueve el conjunto de Temetaré, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando a mitad de terreno, intentando sacar Esteche sobre la zona derecha para el equipo visitante. Pica izquierdo, que como estaba acotando el niño Sosa, juega como lateral sobre el lado derecho. Fue al piso, Molina sentido. Es pelota finalmente para el equipo de General Caballero. Con Recuperar, activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda de Top of Mind por 11 años consecutivos. Se va recuperando por ahora Molinas, que fue al cruz allí con Duarte. Es pelota para el equipo de General Caballero en su terreno. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Banal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Mes aniversario de la Caja Mutual y ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000. Créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000. Caja Mutual. Está cargando el equipo local, se va metiendo Ángel Aguilera sobre el lado izquierdo, le propone el mano a mano izquierdo. Aguilera quiso escapar, pega la pelota finalmente en el futbolista del equipo local. Balón a un costado lateral en su terreno, lado derecho para Temetaré. Vení a divertirte, el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. La pelota sobre la zona derecha, buscando la salida. Izquierdo para el conjunto de Temetaré, que tiene la camiseta alternativa de color blanco con algunos vivos verdes. La pelota en poder justamente de izquierdo. Eleva el esférico sobre la presencia de Steven Pérez. Golpea de cabeza en el fondo, marca y termina sacando Molinas para el conjunto de General Caballero. Salta por el medio, intenta despejar también Osmar Jiménez para el conjunto local. La pelota de Pérez, responde el equipo de Temetaré. Saca desde el fondo Jiménez, busca la salida. Aguilera para
General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Ciudad 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cobar le dice algo allí al lateral izquierdo Ríos, que tiene la pelota para el conjunto de Temetarí. Va Ríos, levanta la pelota dentro del área de General Caballero. Pérez golpea de cabeza con destino Candia. Saca como puede desde el fondo el zaguero Gaspar Vega. La pelota se va a perder de vuelta a un costado lateral en su terreno para General Caballero. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta: milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa. Prueba de casa y sentite en casa. En Supli celebramos 70 años siendo todo el aliado de confianza en repuestos. Varia calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Carendí reportando sintonía. Muy La bien. señora Raquel reportando sintonía en la zona de Carendí. Ella fiel oyente a las transmisiones en compañía allí del amigo Pedro también reportando sintonía en la zona de Luque. Salida para General Caballero. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Fortini etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Escampó ahora, pero el desplazamiento de la pelota un poco costoso. Hay zonas complicadas, sí, hay zonas complicadas. Hay un par de espejitos de agua. Hay sectores donde se puede dar el pase por abajo y en otros sectores donde, principalmente en el medio campo, se tiene que elevar el balón porque hay unos cuantos charquitos. Va a sacar desde el fondo Ríos para Temetarí. Energy Gas llega hasta tu casa, linda más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billetón y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. A falta de Sánchez en mitad de terreno queda muy sentido José Díaz. Pide la tarjeta para Ayrton Sánchez. Señores, tiro libre, campo rival, tiro libre que favorece a Temetarí. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, sales difíciles, empieza a vender con Mango. Descarga la app. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Le va a pegar a la pelota Candia, tiro libre para Temetarí, coloca centro, pelota bien arriba Fernández de puntín. No pudo pegarle bien a la pelota al esférico por línea de fondo, tiro de portería que favorece a General Caballero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar SA, 40 años generando soluciones con energía. Sacando Tales la pelota desde el fondo para el conjunto de General Caballero. Aquí el que intenta proponer a pesar del estado del campo de juego. Temetarí va saliendo el equipo local. Gómez y Par cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participa por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones en gomezipar.co.py. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota le va quedando a Ayrton Sánchez. Casi se le complica. Tales casi pierde la pelota Tales. Un charquito. Sí, Le terminó complicando también allí, hasta esa zona. A la distancia por algunas tomas televisivas no se nota, pero allí casi se dio un blooper frente a las narices de Tales al borde del área grande. Allí también hay un charquito peligroso. Terminó sacando el arquero de General Caballero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litros alto indica Está corte. empatando General Caballero. Temetarí 0-0. Y su seguro Chaco. Mañana Anita Hualuqueño Trinidense en el norte en Pedro Juan Caballero 2 de mayo Nacional. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo picante o tradicional. Pizza calidad desde su origen. Amaro PSS lujo, elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu test drive todo terreno en Dieza. Reserva Volkswagen Paraguay. Piden falta a De Sánchez allí sobre el delantero Juan Ignacio Duarte. Piden penal los futbolistas de Temetarí. El árbitro en principio iba a ir al VAR, ahora deja seguir y va a continuar el fútbol pelota para la visita. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Sacando la pelota desde el fondo Ángel Aguilera para el conjunto de General Caballero. Tiene destino de Clementino González, campo rival. Es imposible jugar a ras del suelo, por eso constantemente levantan la pelota tanto los futbolistas de General Caballero como el equipo visitante. Lo hace ahora con Esteche, va corriendo, pica, atención Duarte, atento Tales, casi la media luna, se queda con la pelota. Ofertas en aires, instalación gratis y cuotas desde 199.000 guaraníes. Comprando participaste en la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Peirega. Y no hay otra que los pelotazos, porque hay sectores del campo de juego donde la verdad la lluvia que duró más o menos 30-40 minutos complicó bastante. Cuando ahora parte del sol que se va metiendo también refleja en la platea
como que se está abriendo una parte, sí, una hermosa postal del lado, en este caso ya de las preferencias del lado oeste. Saque de costado en su terreno para General Caballero. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benito Ceballala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Llegamos a imposible prácticamente jugar a ras del suelo. Constantemente tienen que dividir. La pelota le va quedando a Candia. Tiene el esférico el 10 del conjunto visitante. Candia deja la pelota sobre la presencia de Ríos. Va saliendo Temetarú. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ford tiene etiqueta negra en la caña con más premios internacionales. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. La pelota en poder del conjunto local por intermedio de Jiménez, que va sacando el esférico desde el fondo. Pegan este Chenovic, el asistente. Laterales cerca del banderín para Temetarú. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El juego está 0-0 con Fernández, que va picando sobre el lado izquierdo. Levanta la pelota para Steven Pérez. Saca de cabeza como puede desde el fondo Sánchez con Molinas ahora. Jugando para Clementino González. Arroja al suelo. Por el medio intenta la salida. Ahora Díaz comete falta. Es tiro libre. Finalmente pelota para Temetarú, que busca el primero. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Según estadísticas del Centro Internacional de Estudios del Deporte, el jugador paraguayo Ronaldo Martínez es el tercer delantero con mejor nivel de efectividad en duelos aéreos a nivel mundial en ligas nacionales, solamente superado por Erling Haaland y José Manuel El Flaco López. Venía convirtiendo muchos goles allí en Platense últimamente de cabeza. Le pega la pelota a Candia, tiro libre para Temetarú. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.D. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Te decía recién en privado, jugadores como Clementino, el propio Teo Arce, sin duda, si llega a descender General Caballero, uno dice, deberán tener equipo en primera, porque son muy buenos futbolistas. Yo creo que más de un equipo se va a fijar en jugadores de General Caballero, y del propio Temetarú también hay varios que se destacaron individualmente a lo largo de este clausura. Señores, tiro libre en su terreno, pelota para Temetarú, 0-0 el partido. Nueva autos, nueva meta con Banco. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazo que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. En El Ahorroso Supermayorista viví un Halloween de miedo, disfraces, inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y Capiatá, Ruta 2. Sacando la pelota desde el fondo, Olmedo, que hoy aparece como zaguero central. Suele también alternar sobre el lado izquierdo como lateral. Se viene Olmedo para el conjunto de Temetarú. Pelotazo largo, buscando la cabeza de Duarte. Salta Ignacio Duarte, termina despejando desde el fondo Jiménez. Va recogiendo por el medio, intentando de vuelta el contragolpe. Díaz para Temetarú. Se equivoca en el pase, pelota a un costado lateral en su terreno para General Caballero. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 727 puntos y la web. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito, lenino, gourmet libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad de alentar la selección. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. General Caballero, Temetarú están empatando 0-0. Y su seguro Chaco. Tiro libre en su terreno, tiro libre para General Caballero. En Mileta, zona residencial, salida de rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas Cumo tenés 25% de descuento con todos los medios de pago. Pasa por Chacomer, Cumo, tal mejor en todos los caminos. Va colocando la pelota Sánchez, le quiere dar comba, aunque también se perfila para el disparo Osmar Jiménez. Tiro libre para el conjunto de General Caballero, finalmente en terreno rival. Se perfila Jiménez para pegar con la pierna derecha. Dentro del área están Vega, Clementino González, armó a mucha gente del equipo local. Va Jiménez, levanta centro, pelota para Clementino, bajo de cabeza y va sacando Pérez, aunque va recogiendo el rebote, se va mostrando Vega. Vega jugando para Jiménez, va a proponer de vuelta el pase corto. Encaró, fue al piso, Falta sobre Jiménez, tiro libre en ataque, tiro libre para General Caballero Niño. Y es la manera que puede ir ganando metros con alguna falta, con una acción de pelota detenida y principalmente meter cierto peligro, porque si es la complicación del campo, yo creo que para el segundo tiempo sí puede llegar a mejorar, pero ahora es una muy buena alternativa para los equipos buscar el juego aéreo. Esta falta en 3/4 de cancha que tendrá a su favor General Caballero este tiro libre. Le va a pegar Jiménez. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bemay Flores. Va al centro de Jiménez, sale el arquero Canteros con muchas dudas. Insiste General Caballero, la pelota le va quedando por ahora cerca del área Sánchez.
Sánchez. Quiso colocar el centro, piden córner. Que dice el árbitro, finalmente tiro de portería para Temetaril. Mil empeños, Ventarlo, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y déjalo como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Espera, dice Díaz de Vivar, me parece algunas dudas. Dentro del área, el centro sobre Rodas que quedó tendido. Mala salida del arquero. A ver si hay falta, no, me parece que no. Hasta aquí el árbitro no deja seguir el partido 0-0. En San Justo y los perfiles, ángulos, plancholas y más, acceso surcas y perpetuo socorro Ñembé. Venta 093-309-813. Re San Justo y Hierros. No puede faltar en el equipo el auténtico y original choriqueso Chorti. Y los choris de viene la morcilla o la botifarra. Encontrarlos en los salones Chorticher. No hay falta, pero Rodas quedó algo mareado. Golpeado lateral derecho del conjunto de General Caballero, se va reponiendo. Señal de que habrá tiro de portería. Pelota para el equipo de Temetaril. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Que lleva la mano a ver al oído. Me parece que van a revisar la acción, ¿eh? Puede ser penal para el equipo de General La salida Caballero. de Canteros podría ser, la salida de Canteros y ese choque allí. Eso o aún me pareció un estironcito de camiseta también. Habrá que ver qué define Fernando López, porque él es el que está observando y se le invita o no a Díaz de Vivar a observar. Para Gustavito es piscinazo, pero ese choque de Canteros allí. Creo que ese choque de Canteros es lo que le puede eventualmente, a ver allí, y lo del arquero podría ser, pero no me llena. Para mí no. Si esto es penal. Señores, por ahora pausa. Durifaz más, mejora la respuesta del motor y lo controlaste desde tu celular. Consíguelo en Erimark. Erimark, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Electroban te lleva al mundial comprando HD Play y acumulas cupones. Sorteo 31 de marzo, viaje, estadía y entrada. Electroban, 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. Sigue frenado el fútbol, ¿eh? Lo trata de convencer, me parece, Fernando López, y va Díaz de Vivar al monitor. Esto es señal de que para López es penal. Y vamos a ver qué determinación toma Díaz de Vivar. Por ahora 0-0, puede ser penal para el equipo local. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bueno, allí vemos la reiteración. A ver. Primero toca el de General, la pelota. Ahora vemos con la otra toma. Sí, Primero toma el de General y llega unas milésimas de segundo tarde Canteros. Llega tarde. Sí. Va a ser Y penal. esta es la cámara que nos había mostrado en el vivo. La cámara que está del lado de las plateas que le están mostrando a Díaz de Vivar. Pero define Díaz de Vivar. Señores, todo apunta de que va a ser penal para General Caballero. Lleva tu Mitsubishi L200 kilómetros con mínima entrega de cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNTC por Emoy. Y es penal para General Caballero. El árbitro, luego del llamado VAR, fue al monitor a observar, a analizar la jugada. Penal para el conjunto de General Caballero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto indica Por ahora General Caballero, Temetaril 0-0. Y su seguro Chaco. Creo que es Clementino, es el 9. Clementino González, el encargado, señores, el que porta el brazalete de capitán. Penal para el conjunto local que tiene la magnífica chance de abrir el marcador. Luego de la falta del arquero Canteros, que salió a destiempo allí sobre Rodas. El árbitro tuvo que ir al monitor para examinar, analizar la acción. Y es penal para el conjunto local, que tiene la posibilidad de marcar el primero con Clementino, que mira, observa, analizando detalle por detalle. Le va a pegar ahora la orden del juez. ¿Viene o no? Va Clementino, tira. Gol. De General Caballero, de Clementino, de González, del 9. Clementino González. El disparo colocado a media altura, posta izquierdo. Lo aguantó Canteros, adivinó la intención. Hasta llegó a manotear, pero no con la potencia necesaria para desviar el remate. Señores, pasa al frente local. Pasa al frente General Caballero con Clementino González de penal. General Caballero 1. Temetaril 0. Clementino González de penal para General Caballero. Monumental.
a media altura sin mucha fuerza. Igual Canteros llega a tocar esa pelota, le termina venciendo principalmente por la forma que se lanza Canteros. Ya ha jugado más la zona de abajo, pero igual levantó el brazo, llega a tocar allí, por eso la molestia de Canteros, pero lo festeja Clementino González, lo festeja General Caballero en un partido que estaba complicado, cerrado, decíamos de la lluvia que se dio media hora antes con mucha fuerza en varios sectores del campo, todavía con charcos y charquitos de agua que complica allí, ciertas dudas por cómo se dio la jugada, el centro, primero llega el hombre de General Caballero a la pelota, por unas milésimas de segundo llega tarde al contacto Canteros, le llaman al árbitro Díaz de Ibar para que observe, analiza, penal, ejecución, marcó Clementino, está arriba el equipo de Mallorquín en su casa, 1-0. Momento del gol. 16 minutos, primera etapa. Aquí de costado, campo rival para Temetaril. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol Estilaje, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellán 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando al arquero Tales, que le pide calma a sus compañeros. Iba sacando el arquero del conjunto local. El Frico viene arriba, justamente tiene destino del 9 Clementino. Se arroja al suelo, va al piso, falta. Falta Dolmedo, lo venía sujetando a Clementino, tiro libre y es peligroso para que vea al Caballero. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Fortín etiqueta negra en la calle con más premios internacionales. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Está en el piso, Clementino piden tarjeta para Dolmedo, tiro libre para el equipo local que quiere el segundo. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Hoy en el cierre de la fecha número 29 de la primera B, el 24 de septiembre le ganas por Colombia por 1-0. Vendrá el disparo, atención de Sánchez, 3/4 de terreno, frontal al arco defendido por Contiros. Va por arriba tratando de convertir el segundo General Caballero, pelota arriba, su atención Juan Alexander Franco, quiere colocar el centro, gana fondo de cancha, aplica el freno, la presión de Fernández, va al centro de Franco, pelota Lara, saca Olmedo para Temetaril. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 o al 01844440037. Unite a la generación Master Madina Americana. Recaptura la pelota sobre la... pero se le queda la pelota allí en el charco. Aguilera. Y aprovecha Esteche, se viene Temetaril, Esteche coloca centro, pelota arriba, intentó de cabeza Steven Pérez Astinto, se queda con la pelota el arquero Tales, sí niño. De la zona de tablada el amigo Rodri reportando sintonía, también fiel oyente a las transmisiones. Aquí alguna vez jugando en la lluvia no se le quedó el agua, la pelota así, era un clásico. Sí. O sea, cancha de barro, de piso, lo que sea, cuando llueve mucho se te quedaba así, se te quedaba la pelota. Y en esto le pasó al de General Caballero. Él corrió, pero la pelota dijo no, aquí me quedo en medio del charco, principalmente en el medio campo. Allí, la zona del medio es donde está complicado en cuanto a la zona de los espejos de agua. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica corte. Señores, General Caballero 1, Temetaril 0. Y su seguro Chaco. Le pega Esteche buscando el empate Temetaril. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Esteche y el centro, pelota arriba, mal lejos afuera, no está nadie de Temetaril, señale que habrá tiro de portería para que vea al Caballero. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde rojo, pedidos al 098-319-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. El sábado Libertad recibe a Meliano Guaraní Recoleta en Santísima Trinidad. En Concasa empezá tu historia con pasaporte duradera, que a Latillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Levanta la pelota Franco con destino Sánchez, pisa el área, cruza bien en la marca, va sacando izquierda, la pelota se va a perder cerca del banderín lateral que favorece el equipo local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pisamos 21 de la primera parte, gana General Caballero 1-0. Descuentos reales en Catedral hasta 50% en la web farmaciacatedral.com.py con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Termocalentadores Peiza, gracias a su alta potencia garantiza agua caliente sin interrupciones. Versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo FB. Molinas quiere ganar fondo de cancha, va al centro, pega la pelota en la pierna de izquierdo.
Tiro de esquina, córner que favorece al equipo local que busca el segundo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se perfila para el centro Sánchez, buscando la cabeza de Vega, de Jiménez, de Molinas, de Clementino González, del propio Armoa. El árbitro vuelve a frenar la marcha del fútbol. Se están estirando dentro del área. Por ahora se dilata el córner. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cosio con leche La Pradera en su presentación sachet. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Va al centro de Sánchez, pelota arriba, pega la pelota en Olmedo. Otra vez tiro de esquina para que venga el caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y de vuelta Sánchez se perfila para entrar con la pierna zurda. Tiro de esquina para el cuadro local que quiere el segundo. Gana con el gol de Clementino González de penal 1-0. Pelota que toma vuelo a la cabeza de Steven Pérez. Despeja el delantero de Temetari que colabora en defensa. Balón a un costado lateral para que venga el caballero. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, prepararse a disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Rosada con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Se muestra Molinas que tiene la pelota sobre el carril izquierdo jugando para Sánchez. Sánchez en campo de Temetari. Levanta la pelota para Clementino González. Salta. Y Rodrigo Izquierdo saca la pelota de vuelta, señores. Balón a un costado. Es lateral para General Caballero. Mucho mejor dentro del terreno. Gana local 1-0. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Con Nicey, el cliente juega de titular con tus compras a partir de 700.000. Participas por una Hilux 0 kilómetro. Nicey, especialistas en tecnología. La pelota en el rebote le favorece a José Díaz. Busca Candia. Balón para Esteche sobre el costado izquierdo, campo rival. Le propone mano a mano a Roda. Si gana Esteche, va a Temetari por el empate. Balón dentro del área. Picó, pero no pudo rematar Díaz. Insiste Díaz. Termina empujándolo allí a Vega. Queda en el piso también Sánchez. Es tiro libre en su terreno. Tiro libre para quedar el caballero. Promo Power de Shell. Viaja a México, Brasil para ver a la escudería Ferrari de HP. Carga Shell Power en hasta diésel, lubricantes desde 200.000. Subí tu factura a shell.com.py. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itagua y San Bernardino. Punto Eléctrico. Va sacando la pelota desde el fondo el arquero Tales para el conjunto de General Caballero, recordando, señores, la fiesta del Superclásico el domingo en la nueva olla Cerro Porteño frente a Olimpia. Camiones Picasso JMC robustos para cargar más, render mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONICE, acreditadas por la ANEAES. Infoserrano.tu.py. Comanda el ataque Esteche para el equipo de Temetari. Se equivoca en el pase. Quiso jugar allí a ras del suelo. Es imposible tocar allí en mitad de terreno por la cantidad de agua caída, señores. Le pide disculpa allí Esteche a Candia. Saque de costado para el equipo de General Caballero en su terreno. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Informe médico oficial del Club Esportivo 2 de Mayo en relación a la lesión de Ronald Cornet. El atleta presenta una rotación brusca del muslo derecho con hiperextensión lateral de la pierna del mismo lado, por lo que refiere a dolor y languidez en la rodilla derecha. Se realizaron los estudios correspondientes. Tiene una contusión ósea en el compartimiento femortibial externo, ruptura extensa del ligamento cruzado anterior, fractura de menisco externo con compromiso de borde libre, aparte de pequeña lesión oblicua del menisco interno y derrame articular. Tiempo estimado de recuperación 8 meses. Rotura del ligamento cruzado anterior para Ronald Cornet en la rodilla derecha, fuera 8 meses. El jugador de 2 de Mayo, aparte, estará ausente ante Nacional Miguel Barreto por una amigdalitis bacteriana. Pero qué pena por lo de Cornet, porque salió golpeado el fin de semana pasado ante Cerro. Sí, la corta es ligamento cruzado. Ligamento cruzado, Gustavo. Nada chistoso lo que sucedió allí con el futbolista del 2 de Mayo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, Petro Chaco indica corte. Señores, General Caballero le gana 1-0 a Temetari. Y su seguro Chaco. Hablando de Temetari, ya prepara su primer cambio. Es córner para el conjunto visitante que quiere el empate. Con recuperar la actividad tu energía extra en una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactoland, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Bueno, me parece que se va a ir Rodrigo Izquierdo. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Se va tempraneramente. Izquierdo ingresó Ortiz con el 24. Primer cambio del equipo de Temetari. No vi por lo menos así que se fue con ninguna molestia o lesión el futbolista de Temetari, que termina ingresando entonces. Se fue Izquierdo
Ingresó allí Ortiz en la formación, el 23. En este caso, no es 23, otro número, porque 23 me parece Gudiño. Ortiz es 24. Fabio Ortiz, ahí está. 24, Fabio Ortiz. Allí está el cambio en Tembetarí que pierde 1-0. Mes aniversario en la Caja Mutual y ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000 créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 2184000 Caja Mutual. En un segundo todo puede cambiar una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Está cargando, buscando el segundo el equipo de General Caballero. Se va metiendo Clementino, falta. Infracción que termina cometiendo Díaz, tarjeta amarilla para el mismo, lo rodean al árbitro del partido, los futbolistas de Tembetarí. Estilo libre, peligroso, cerca del área para General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valorar en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, grito Llamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La tarjeta amarilla para el líder Cáceres, que llegó totalmente a destiempo sobre Jiménez. 3/4 de terreno, pelota para el equipo local que busca el segundo. Con Tokio te queremos ver grande. El Birroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Hablando del clásico del domingo, la nueva olla, dirige Juan Gabriel Benítez en el bar de Ardis López. Ven y divertite en Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino en la más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Vuelve a cortarse el fútbol, muy sentido, golpeado. Aparece el centrocampista del equipo local Jiménez, la tarjeta amarilla para el líder Cáceres. Fútbol paralizado, ganando General Caballero 1-0. Prueba los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Otro amonestado más, ya vamos a confirmar en instantes en el conjunto de Tembetarí por reclamar. Es amonestado, ya confirmamos, creo que es Díaz, sí, es Díaz. Otro amonestado más, el centrocampista José Díaz, tarjeta amarilla en Tembetarí. Energigas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Habilita 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Ya se recuperó Jiménez, va a continuar el fútbol. Estilo libre para el conjunto de General Caballero, recostado al poste derecho dando indicaciones Cantinos. Vendrá el disparo del propio Jiménez, son 4 la barrera, quiere el segundo el equipo local. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro, altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Le pega Franco, remate al arco, la giro Cantinos. Vuela, iba al ángulo, el esférico, tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Una respuesta otra vez de Canteros. Hace rato que no está llegando Tembetarí. El que sí, en pelota, aquí está, gana metros, espacios, situaciones. Es General Caballero. Aquí con mucha rosca. Este tiro libre del hombre de General Caballero parecía que se le metía al ángulo. Allí el tiro fue Franco finalmente. El disparo, sí. Franco con mucha rosca, casi al ángulo. Canteros defendió muy bien, casi el segundo del local. Es pelota para el conjunto local que quiere el segundo. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias a las difíciles y empezar a vender con Mango. Descarga la app. Necesitas la plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Va el centro, pelota arriba, saca el delantero colaborando Steven Pérez allí en el área. Insiste, atención Sánchez, balón arriba. Clementino de cabeza, otra vez Cantinos. Cantinos se arroja al suelo, volvió a llegar el conjunto local, cerca de convertir al segundo niño. Cerquita, se anticipó muy bien allí Clementino. El centro del perfil izquierdo con la proyección igualmente de Ayrton Sánchez. Cabezazo que parecía ser letal, pero muy buena respuesta de Canteros. Pelota complicada abajo o allí al poste derecho. Ese cabezazo de Clementino era buena respuesta del arquero de Tembetarí. De vuelta a córner para el equipo local. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. General Caballero 1, Tembetarí 0. Y su seguro Chaco. Centro de Sánchez, le queda Candia. Candia juega por abajo para Esteche, intenta jugar a ras del suelo Candia, pero es imposible allí en mitad de terreno por la cantidad de agua caída. La mano ahora de Franco, mitad de terreno, tiro libre en ataque para el equipo visitante. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se mete, atención, se le escurre la pelota
Intentó desplazar Ignacio Duarte. Se le va la pelota a un costado. Señores, saque de manos en su campo para General Caballero. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Hoy en el cierre de la fecha 29 de la primera B, Martín Ledesma se impuso como local 2-0 ante Olimpiadita. Va a sacar desde el fondo Rodas, gana local 1-0. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo, filiales en América, Peteita, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabazú, Ciudad Este, Carapeo y Pilar. Unisal, la clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-72856. SPS Medicina prepaga con respaldo de Gómez y Paz. Aguilera avanza el equipo de General Caballero cerca del área. La pelota para Franco. Juega para Machuca. Se metió dentro del área. Machuca coloca centro. Pega en Fernández. Insiste Machuca para Almoa. Tira. La pelota impacta en Fernández. Estilo de esquina sobre la banda derecha para General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca del segundo el equipo de General Caballero. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso tojana con hebras alaco picante o tradicional o pizza calidad desde su origen. Amaro BCS luego elegir la fuerza desde $49.900 cuota $690. Hace tu test drive terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Le va a pegar sobre la banda derecha. Atención, vendrá el tiro de esquina de Sánchez para el conjunto de General Caballero. No se apura. Es Jiménez el que finalmente va a ejecutar. Busca el segundo el equipo local. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Juegue, le dice el árbitro del partido. A Jiménez coloca centro dentro del área. Le queda atención a Sánchez. No puede. Jiménez para Armoa. Banderina arriba. Todo anulado. Posición adelantada de Jiménez. Es tiro libre para Temetarú. iPhone Week de Bristol, iPhone 13 cuota 339.000 más auricular de regalo comprando participas de la forma Bristol Festival Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los videos de Alamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad. Representa distribuido frutos de los Andes. Contactos al 0194-603-777. En instantes con Darío Colmán vamos a repasar los árbitros para el día de mañana. Recordando que el martes 21 arranca los cuartos de final de la Copa Paraguay. Temetarú jugando frente al 2 de mayo. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para el 1 de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Líder Cáceres levanta la pelota, busca por arriba, no puede. Pérez, el balón le va quedando a Franco. También intenta a ras del suelo Franco. Tiene que dividirla porque allí en el medio es difícil jugar a ras del suelo. Quedó sentido Esteche, fútbol paralizado. Por ahora ganando el equipo de General Caballero 1-0. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Árbitros designados para mañana para Luqueño Trinidense, que se juega a las 17:30 en Itagua. El árbitro principal será Blas Romero, asistido por Carmelo Candia y José Mercado. Cuarto árbitro Aldo Quiñones. En el bar Ulises Mereles y Héctor Balbuena. Para 2 de mayo Nacional, que se va a jugar a las 20 en Pedro Juan Caballero. El árbitro será Derlis Benítez, asistido por Eduardo Britos y Diego Silva. Cuarto árbitro Samuel Morales. En el bar Mario Díaz de Vivar, asistido por Cristian Sosa. Muy bien, trata de darle explicaciones Díaz de Vivar allí a Olmedo, mitad de terreno. Gana General Caballero 1-0. Préstamo personal de Banco para un viaje, una reflexión o comprar lo que quiera. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. En el Ahorroso Supermayorista tenés beneficios todos los días con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Reserva el Ahorroso Supermayorista. Pedían tarjeta para Franco mientras camina, gesticula. Piensa allí en el banco Humberto Velarciniño. Sí, lesionó a Esteche sin querer. Él se barre para rechazar una pelota y después en esa barrida termina impactando el botín izquierdo, parte de la sola del botín izquierdo en el tobillo del futbolista Esteche, pero ya está recuperado. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. General Caballero 1, Temetarú 0. Hizo seguro Chaco. Oyente y amigo, Benito Maldonado de la zona de Lucas reportando sintonía. Para todos los que se están reportando sintonía, el saludo cordial a la distancia. Es así para Víctor en la zona de Pedroso, también reportando sintonía. Tiro libre en su campo para Temetarú. Octubre Rosa en Punto Parma, donando una peluca o turbante, recibís 25% de descuento en tu compra. Punto Parma, siempre cerca tuyo. Embutido Fran chorizo con queso parrillero matambrito en la línea Gourmet libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad de la selección. La pelota le va quedando sobre el lado izquierdo, sacando Molinas para el equipo de General Caballero. Corre Clementino, busca a González, no puede el 9, aunque va recuperando Molinas. Baja para Machuca, se mete sobre el lado izquierdo. Vino la marca de Líder Cáceres, pelota para Barrios, va saliendo Temetarú. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Intentó Molinas, pero no pudo.
pudo recuperar. Le queda la pelota al líder Cáceres. Levanta Cáceres, uno de los dos amonestados en el equipo de Temetari. Recoge el rebote sacando Machuca para el equipo de General Caballero. Va al cruce Steven Pérez. Pelota para Fernández. Va moviendo en su terreno el equipo de Temetari. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hablando de amigos que van reportando sintonía para los hinchas de Cerro Porteño y de Olimpia, del altar pentecostés en la zona de Fernando de la Mora. Salida para General Caballero. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar morteros de elevación Zika Wall. Levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Poco fútbol constantemente a dividirlas por el estado del campo de juego, tanto por el lado de General Caballero para la visita, también ganando por ahora 1-0 General Caballero. El gol de Clementino González de penal va sacando Rodas para el equipo local. En San Justo, Hierro, Perfiles, ángulos, planchuelas y más, accesos, surcas y perpetuos Coroña en muy venta 0183-309-813. Re San Justo, Hierros. Shorty la mejor variedad de cortes, costilla, tapa cuadril, corte cuadril y mucho más. Shorty carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Pelota sobre el lado izquierdo en poder de Molina. Juega para Sánchez. Sánchez para el equipo de General Caballero. Se instala en terreno rival. Levanta Sánchez para Machuca. Frena la marcha. Ahora coloca pase para Jiménez. Atención que va a quedar el Caballero. Jiménez dentro del área. Encaró, escapó de la marca de Barrios. Pisó el área. Segundo en camino. Jiménez vino el disparo. El arquero. El arquero Cantero se queda con el balón. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador. ¿Para qué hablar en Quitadores de la AJA? Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago unido Cebellal 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Responde el equipo visitante con Ignacio Duarte. Se mete el delantero de Temetari dentro del área. Cruza Sánchez. Balón a un costado cerca del banderín lateral sobre la banda derecha para la visita. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Fortín, etiqueta negra en la caña con más premios internacionales. Tu jugo Caricia, 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Pelota arriba para Steven Pérez. De cabeza a las manos de Tales. Le pide calma, tranquilidad a sus compañeros en defensa. Señores, atento al arquero de local que se queda con el esférico. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota sobre la zona izquierda en poder Machuca. Machuca comanda el ataque del equipo de General Caballero, aunque le cierra el paso Cáceres. Barrios pide falta, no dice el árbitro. El saque de costado, campo rival para General Caballero. Electrobank lleva al Mundial comprando HD Play, acumulas cupones, sorteo 31 de marzo, viaje, estadía y entrada. Electrobank, 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. Con Play, convertir tu pick-up en tu propio campamento. Tecnología Drop Stage, son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresa a imar.com.py. Pica Sánchez, levanta la pelota en ataque Sánchez. Se va metiendo también Machuca cerca del área, buscando el segundo el equipo de General Caballero. Va Clementino cerca de la media luna. Apunta Clementino, la marca de Olmedo. Recoge el rebote, Jiménez quiere colocar el centro. Anticipa bien Esteche colaborando en defensa. Va sacando al delantero de Temetari colaborando allí en defensa. Lleva tu Mitsubishi L200 0 km con mínima entrega, cuota $450, cuota al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNTC por Emoy. Rodas recupera para que dé el Caballero, sacando la pelota al zaguero. Aquí le cometió la falta en el penal que terminó transformándolo en gol. Clementino González saca a Rodas. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que le da el litro exacto indica. Corre. Por ahora General Caballero 1, Temetari 0. Eso seguro Chaco. Jornada 17 del clausura, recordando mañana, señores, en Itagua, Luqueño Teneribense y en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo Nacional. En Wizard 10 cuota 420.000, llevas tu curso Wizard, clases presenciales online, informate al 0982753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción, Ferro, es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, Ferro a 43 años construyendo contigo. Rodas con la pelota, allí le reclama algo Luis Fernando Escobar, señores, balón para General Caballero. Sexta edición de los imbatibles en Supermercados Stock.
Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, auto, camino, tractor. Bistoni, punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Vamos, dice Luis Fernando Cáceres. Avanza el equipo de Temetari. Fernández levanta la pelota adentro del área de General Caballero. Roda hacia la marca de cabeza. El rebote recoge Clementino González delantero. El 9 que convirtió el gol de General Caballero allí en mitad de campo, colaborando con sus compañeros, haciendo el esfuerzo, va recogiendo el rebote Olmedo, que dice el árbitro falta. Falta allí sobre Barrios, mitad de campo, tiro libre que favoriza Temetari. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Este próximo martes 21 a las 18:30 en el Gunter Fogel de San Lorenzo por los cuartos de final de la Copa Paraguay. Temetari se va a enfrentar a 2 de mayo. Muy bien, y el miércoles Nacional 12 de octubre y Guaraní frente a River. Estilo libre para Temetari. Fácil, marca máquinas y elementos diseñados pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera. Calatrillo de programaciones de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Va Fernández para el empate, no alcanzó a pellizcar cuando se metía peligrosamente dentro del área. Fernández, al igual que Ortiz, casi la paridad de Temetari, niño. Sí, Fernández, Ortiz, el juego aéreo de Temetari hace rato no generaba una situación de riesgo hacia el arco de Talebatowski. En esta, cierto peligro, pasó cierto frente a las narices del arquero de esa pelota, pero sin mayores complicaciones en el juego aéreo. Intentó en esta Temetari llegar a la paridad. Habrá salida para General Caballero. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Descuentos reales en Catedral, hasta 50% en la web farmaciacatedral.com.py. Con todos los medios de pago en Farmacia Catedral. Amamos, cuidarte. De a poco se está yendo la primera parte, casi 43 del primer laxo. Gana General Caballero 1-0. Steven Pérez al suelo, falta de Machuca. También lo venía empujando Molinas. Tiro libre en ataque sobre la banda derecha. Tiro libre para Temetari. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Apunta Candia para colocar el centro dentro del área. Pérez, Ortiz, líder Cáceres, Barrio. Mucha gente mete en Temetari, balón arriba. Vino, no pudo Steven Pérez, le entró de cabeza allí Ortiz. Se molestaron con Steven Pérez, que me parece estaba mejor posicionado. Ortiz de cabeza, mal afuera, se enojó Pérez, niño. 2 aproximaciones en el juego aéreo, la anterior, y ahora está un centro buscando a Pérez, pero estaba por allí también Ortiz, pero Ortiz, los dos buscaron ahí el cabezazo. Finalmente el que terminó peinando fue Pérez. Se lamenta allí el delantero de Temetari. 2 buenas llegadas en el juego aéreo de Temetari, pero no llega hasta aquí la paridad. Lo bueno es que cada vez hay menos charcos. Igual la cancha quedó complicada. Salida para General Caballero. Cosio con La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas preparadas a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Barmo, avanza el equipo de General Caballero. La pelota de Franco. Franco con el esférico, pone el balón cerca del área para Machuca. Machuca para el equipo local que quiere el segundo. Armó, intentó de cabeza. Quedaron sentidos allí Fernández. Choque de cabeza, me parece, entre Fernández y Machuca. Franco en realidad se va recuperando. Es pelota para Temetari. Rosadab, con la aplicación tienes acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosadab, la nueva tienda online de Casa Rosada. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Niño, hasta aquí el juego. Y no es el mejor. El gol está salvando. El gol está salvando hasta aquí. No es el mejor el partido. Está un poco enredado. La cancha no ayuda. La situación de ambos dentro del partido, uno puede decir, se va embarrando, se va complicando producto de la cancha. Llovió, ¿cuánto? 30, 40 minutos antes. De forma intensa, muchos charcos, espejo de agua. Ahora queda poquito, pero sí. Está modo charco. Y no hay otra que intentar por el juego aéreo algún tiro libre, una situación como esta, por ejemplo, tiro libre para Temetari. A ver si aprovecha esta chance el equipo Noma. Así se le conoce, los Noma. Inclusive en la camiseta dice los Nomas. Bueno, error allí en el fondo de la defensa. Rodas termina cometiendo falta al borde del arca, hace la media luna. Tiro libre peligroso para Temetari. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad, litro exacto. Indica, corre. El General Caballero le gana 1-0 a Temetari. Y su seguro Chaco. Señores, peligroso. Tiro libre al borde del área para Temetari. 3 de adición hasta los 48 en la primera etapa. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Una Hilux 0 kilómetros ni 6 por compras desde 700.000 te pone en juego. La marca Sony Robot suma más cupones.
Reales. Nice, especialistas en tecnología. Le va a pegar Candia, se perfila para el disparo con 4-5 la muralla. Entre Candia y Esteche para el remate, señores, quiere la paridad Temetari. Nuevo vaso hidrate alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección. Carga 200.000 más 65.000 y llévalos. El sponsor oficial de la selección paraguaya. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Ñembuy, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüí, San Bernardino. Punto Eléctrico. Señores, le va a pegar Candia, tiro libre, peligrosísimo, 6 en la barrera, Candia tira, las manos del arquero. Se quedó allí plantado cerca del poste izquierdo, como adivinando tales niños. Sobrepasó la barrera, pero no fue directamente, o sea, no pegó la rosca necesaria esa pelota. Igual, bien, a la hora de la pegada Candia, no excelente, por eso Atenazo aseguró, se quedó con esa pelota, Talebatowski. Salida para General Caballero. Cámara eficaz JMC, robustos para querer más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con respaldo de Chacomar Automotores, Red JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.tu.py. Fernández para Esteche, se viene Temetari, largo pelotazo de Esteche para su compañero Ignacio Duarte, piso en área. Atento el arquero, sale, Tale se queda con la pelota, seguro el golero local que acaba de sacar el empate, el tiro libre de Candia. Señores, habrá pelota para General Caballero. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto A de un evolucionamos juntos. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. Está terminando la primera etapa por ahora con la victoria, con el triunfo parcial de General Caballero, con el gol de Clementino González de penal. Aunque sube Candia, es lo último de la primera etapa para Temetari. Saca desde el fondo, termina despejando Vega, el zaguero local. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguro es un respaldo para cuando menos lo esperas. Mes aniversario de la Caja Mutual y ponete la camiseta con apilaciones desde 200.000. Créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000. Caja Mutual. Tiene la pelota Fernández. Señores, lo último de la primera etapa para Temetari. Eleva dentro del área, salta Steven Pires, saca como puede Molinas colaborando allí en defensa, aunque va recuperando Fernández, presiona Temetari que va por el empate. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros, fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. La salida de General Caballero, pide falta Clementino. Espera, le dice el juez a Clementino. De momento, tiro libre para General Caballero. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa. Proba de casa y sentite en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuestos, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Clementino y la salida, no hay tiempo. Final, señores, final de la primera etapa. Final de la primera fracción en la ciudad de Juan León Mallorquín, en el Estadio Carendí, en el inicio de la fecha 17 del clausura. Por ahora General Caballero le gana 1-0 Temetari. Monumental. Relató Jorge Casal. Le van los protagonistas en la zona de vestuarios. Comentario intermedio de Jorge Aliño Sosa. Una presentación de Quitadol, para que hablo, hay un quitador es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebetialame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Solo al final un par de aproximaciones de Temetari, principalmente algún tiro libre en el juego aéreo, buscando con Steven Pérez, con Ortiz, pero dentro de lo que significó el partido, en el inicio por lo menos, fue General Caballero el que mejor hizo las cosas, después de un detalle no menos, la lluvia que destacamos en la parte previa al partido. Mucha lluvia en la parte previa dentro de lo que se fue presentando, y eso también complicó el estado del campo de juego dentro del desarrollo del partido, del desarrollo en sí. Varios momentos donde se quedó en el charco, era complicado, y es más, me parece que el rasgo del partido va a seguir así, con algún pelotazo, con tiro libre, como que va a depender de eso. Y hablando de tiro libre, llegadas, a un cabezazo de Clementino, sobre la última parte también un par de llegadas de Temetari. Pero el detalle se dio con ese penal, centro con mucha rosca de Juan Franco. Primero llega a la pelota el hombre de General Caballero. Es cierto, antes que cabecease el arco lo hace más de forma defensiva, pero ¿qué pasa con Canteros? Sale a destiempo, unas milésimas de segundo tarde, intenta llegar a la pelota, impactan en el jugador de General Caballero en campo. Era una jugada difícil de apreciar, una jugada rápida, no se percata Díaz de Ibar. Se analiza, le llaman del VAR y en una de las tomas se nota que sí, llega a destiempo Canteros, le termina golpeando al futbolista de General Caballero. Sanción, penal, ejecución a media altura
abajo del poste izquierdo, llega a tocar levemente Canteros, pero termina venciendo el disparo de Clementino. Allí a esa mano derecha de Canteros, que se fue más bien un poco abajo, levantó el brazo. La violencia del tiro hizo que le termine sometiendo. En 16 del primer tiempo, hasta aquí el único tanto, el gol de General de penal, Clementino. Clementino González, el encargado, señores, el que porta el brazalete de capitán. Penal para el conjunto local, que tiene la magnífica chance de abrir el marcador. Luego de la falta del arquero Canteros, que salió a destiempo allí sobre Rodas. El árbitro tuvo que ir al monitor para examinar, analizar la acción. Y es penal para el conjunto local, que tiene la posibilidad de marcar el primero con Clementino, que mira, observa, analizando detalle por detalle. Le va a pegar ahora la orden del juez. ¿Viene o no? Va Clementino, tira. Gol, 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 gol. Gol. Gol de General Caballero. De Clementino, de González, del 9. Clementino González. El disparo colocado a media altura, posta izquierdo. Lo aguantó Canteros, adivinó la intención. Hasta llegó a manotear, pero no con la potencia necesaria para desviar el remate. Señores, pasa al frente local. Pasa al frente General Caballero con Clementino González de penal. General Caballero 1. Tinvetare 0. Clementino González de penal para General Caballero. Y así el gol a los 16 del primer tiempo. Decíamos antes, más o menos en el comienzo del comentario, que terminó cerrando mejor Tinvetare, principalmente desde el lado, desde la actitud del juego. Fue a buscarlo también, producto de un par de centros, algunas situaciones que se fueron presentando en una primera parte, de los primeros 20-25 minutos con mucha complicación. Me voy a ser reiterativo porque ese fue el rasgo del partido en el juego aéreo, y con un campo complicado por la lluvia que se dio en la parte previa, que fue bastante fuerte, importante. Pero el penal le está dando vía hasta esta parte todavía General Caballero. Tinvetare ya descendido, pero General con esta victoria continúa con chance de permanecer en la categoría. Deberá esperar a ver qué pasa con Luqueño, si bien son muchos los puntos que tienen que ir descontando, pero por lo menos le ayuda mucho desde lo anímico al equipo de General Caballero. Igual no está vencido Tinvetare, que da pelea de cara a lo que se vendrá en el segundo tiempo. Así acabó la etapa en Caarendí con victoria. Con el gol de Clementino González de penal le gana 1-0 General Caballero a Tinvetare. Sin duda es el partido estrella. Es el juego que se va a dar el domingo a las 17:30 allí en La Olla. Habló el ingeniero Gustavo Samaniego del Departamento de Fútbol de Cerro y la actualidad del cuadro azulgrana. A continuación, el ingeniero Samaniego. Contanos Cerro, contanos su presente, su momento y el partido del domingo. Y bueno, estamos ya prestos para el gran partido del próximo domingo, el superclásico del fútbol paraguayo. Capaz con motivaciones diferentes, pero siempre el clásico, y ambos equipos entran a obtener la victoria. Cerro está muy bien, trabajando normalmente y ajustando los últimos detalles para este gran encuentro. ¿Cómo se muestra Baba con relación a esto y su espíritu? ¿Hablas, charlas con él? Sí, lo veo muy trabajador, muy en contacto con los jugadores, haciéndose un poco conocer, porque evidentemente su estadía es aún muy corta en el club y como director técnico, pero está trabajando. Y bueno, tenemos la suerte de que él mismo cuenta con un plantel bastante frondoso, que hoy en día estamos con varias recuperaciones, ya jugadores que estaban lastimados ya están hoy a disposición del cuerpo técnico. Ingeniero, justamente sobre eso, lo de Iturbe, lo de Jorge Morel. Iturbe ya la vez pasada jugó en Pedro Juan, hoy podría ser titular, o mejor dicho, para el domingo. Morel ya está listo. ¿Le podría dar otro nivel, por así decirlo, al equipo? Quizás corregir lo que pasó en Pedro Juan, con estos dos jugadores puede darse otra historia en La Olla. Y esto es justamente lo que decía, ¿verdad? Están todos disponibles, trabajando ya con normalidad. Todo el plantel ya va a depender del planteamiento que quiera hacer el profesor. Y bueno, los jugadores están disponibles. Ingeniero, ¿hoy cómo percibe el ambiente en cuanto a la hinchada y todo lo demás? ¿Cree que el público hoy cree que Cerro es favorito en un porcentaje importante para el clásico, o dentro de todo también siente que hay que ser prudente, hay que ser cauto en ese sentido? No, a lo que tenemos que hacer es ser optimistas
ser consciente que contamos con muy buen equipo y alentar al plantel para que tengan un gran partido, y jugamos de local, tenemos que hacer sentir la localía. Estamos tratando de que esto sea una verdadera fiesta, ¿verdad? Que la familia azulgrana pueda ir a alentar en un marco de seguridad, de tranquilidad. Estamos ultimando todos esos detalles de tal manera que sea una gran fiesta, donde obviamente nosotros vamos a ir a buscar un único resultado, que es la victoria, y que nos permita seguir con chances en el campeonato, que obviamente estamos peleando palmo a palmo con el club grande. Ingeniero Gustavo Samaniego, que Olimpia juegue con celeste, camiseta celeste, vestido celeste, ¿qué despierta en vos, qué genera? Y justamente eso, digo, va a ser realmente raro, un clásico donde el Cerro va a usar su tradicional casaca y vamos a jugar contra un equipo celeste. Es realmente llamativo, ¿verdad? No, llamativo. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo y sigamos disfrutando del deporte más lindo del fútbol, y en el caso de Paraguay, el clásico Cerro Olimpia. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Allí las palabras del ingeniero Samaniego de la directiva Cerro del departamento fútbol. Habló igualmente el doctor Ifrán este mediodía, jefe médico de la selección nacional. El viaje lo significó el partido, el cambio horario y principalmente las molestias musculares, tanto Alderete y Gómez. ¿Cómo terminaron después de este combo allí asiático? Sí, se siente sin lugar a dudas. No es un tabú, no es una imaginación. Se siente y te lleva días adecuarte a eso, y cuando te estás adecuando estás volviendo. Así que yo creo que es algo, sí, que uno tiene que tratar de trabajarlo. Con relación, doctor Osvaldo Ifrán, ¿cuál pesó más en diferencia horaria? ¿Contra Japón o contra Corea? Los dos tienen el mismo uso horario, Arturo. O sea, con ambos países tenemos 12 horas. Y no podría yo decirte que pesó más con uno que con otro, porque los jugadores fueron llegando inclusive hasta el martes, entonces no tenés muchos días de poder acostumbrarte. Además, se habla de un proceso de 8 a 10 días. Y si vos estás llegando domingo, ya jugaste tu primer partido y el segundo lo jugás martes. O sea que es un poquito de acostumbramiento. Algunas personas en general se acostumbran más rápidamente que otras. Procuramos ayudarle con alguna medicación dentro de lo que está permitido, pero siempre es una problemática, ¿verdad? Yo creo que para todos, cualquier persona que vaya tiene esa problemática. No estamos exceptuados de eso. Se procura mitigar, disminuir, pero igual siempre se siente. No, yo te preguntaba porque justamente el primero fue Japón, no dice a poco la llegada, pero después de jueves a martes hay que ver el efecto que puede producir el tema de mayor estadía en esta diferencia horaria. Pero ya explicaste, no es nada, no se puede sacar conclusiones ya con relación a esto por el mismo cuerpo, cada uno reacciona a su manera, doctor. Sí, así mismo, y además tenés que sumar de que a pesar de que tenés un partido encima, posteriormente seguís con un proceso, necesitas recuperarte, necesitas dormir, que es parte de un proceso de rehabilitación. También tenés tu jet lag aún persistente, entonces no es tan fácil adecuarte a eso. Doctor, y sobre los jugadores que terminaron con molestias, el caso de Diego Gómez, el caso de Omar Alderete, ellos imagino ahora van a ser evaluados en sus clubes allá en Inglaterra para determinar si hay alguna lesión un poco más de consideración o qué se maneja o qué se sabe al respecto. Primero, los dos no tenían aparentemente una gravedad en el momento de culminar el partido contra Corea. Caso de Diego Gómez, que tuvo un traumatismo a nivel del muslo, que es una famosa paralítica, le llamamos vulgarmente, lo vamos a conocer más por ese nombre, que en el segundo tiempo le comenzó a molestar más, entonces pidió cambio justamente para no agravar esa situación particular de él. Omar Alderete también sintió una fatiga muscular en la cara posterior del muslo. Ninguno de los dos revierte en una gravedad, o tampoco pensamos de una lesión, digamos así, estructural. Pero lo que mencionas es correcto. En el informe que nosotros hemos enviado a los clubes, porque lo hacemos con todos los jugadores,
hemos mencionado justamente eso. Primero, de que no teníamos tiempo de realizarle un estudio, y más aún que nos encontrábamos en un país extranjero, donde siempre conseguir de repente algunos estudios, salvo que haya una extrema urgencia, es un poquito más complicado. Entonces, el reporte que puedo tener los dos es que llegaron bien en sus equipos, estaban trabajando con temas de rehabilitación aún, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver con el correr de los días cómo va y si es posible que ellos puedan competir este fin de semana. ¿Y algún otro, algún otro jugador que haya quedado con alguna situación o con un asterisco, entre comillas, en el informe que se presentó a los clubes, o son los dos casos puntuales nada más, Gómez? No, de relevancia no tuvimos ningún caso en particular. La gran mayoría fatiga muscular propia de la situación, propia del viaje, propia de llegar, entrenar, diferencia horaria, alimentación. O sea, hay muchos factores que influyen en que de repente la recuperación sea más lenta o cueste más el descanso, entonces complica un poquito, pero nada de relevancia. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Las palabras del doctor Ifram, jefe médico de la selección. Está por volver General Caballero, lo propio te inventaré. Breve repaso, porque está más que apasionante la B. Ahora ya no tenemos intermedia, pero está la B. Sí, la primera vez, 5 o 6 equipos allí en un lote cercano en cuanto a puntos, lo que tiene que ver con la fecha, porque ahora está comenzando recién esta fecha con General Caballero de Metaré. Eso y más a continuación, mesa informativa con Darío. Sí, señor, repasamos los resultados que se dieron hoy en la jornada 29, que se cerró, jornada de adelanto en la primera vez, recordando que el 24 de septiembre venció por Colombia por 1-0. También Martín Ledesma hizo lo propio, le ganó a Olimpia de Itá por 2-0, y la tabla de posiciones queda de la siguiente forma. 3 de noviembre y Benjamín Acebal, ambos tienen 58 puntos. 57 para 12 de octubre, que aprovechó que se frenaron tanto 3 de noviembre como Benjamín Acebal, y se acercó aún más, continúa con esta remontada fantástica el 12 de octubre, 57 y está tercero por ahora. 56 puntos para 24 de septiembre, 54 para Martín Ledesma y 53 para Olimpia de Itá. En las principales posiciones, los 6 equipos que están pugnando por ese cupo y medio para ascender a la intermedia el año que viene. Más abajo con 45 el equipo de Cristóbal Colón de J. Augusto, 43 puntos para el Empeño, 40 para Atlántida, 39 para el 3 de febrero de Ricardo Brugada. Con 38 es por Colombia, 33 para Silvio Petirosi para 29 de septiembre, 30 puntos para Colegiales, 28 para Iteño, 26 para Presidente Ayes, 16 para Fulgencio Yegros y con 14 puntos General Díaz, Jorge. Muy bien, gracias Darío. Los dos equipos retornaron al campo de juego. Es más, prepara otra variante, se lo ve a Gudiño en el conjunto de Tembetarí. Esto va a comenzar, señores. Vamos a ver el conjunto visitante ganando por ahora General Caballero 1-0. Esteche mitad de terreno sobre el punto principal del campo de juego. Comenzó el segundo lapso. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Bueno, Esteche tiene la pelota para el conjunto de Tembetarí. Me parece que hay una confusión allí con el árbitro. Ahora sí, Esteche tiene la pelota descargando por abajo para atrás. Juega para Líder Cáceres, va al pelotazo largo. Lo buscan a Steven Pérez, salta Pérez, golpea de cabeza y despeja Jiménez para el equipo local. Energy llega hasta tu casa, en demás instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Billetón y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Al campo, Gabriel Gudiño, camiseta 23, Gudiño en Tembetarí, se fue Juan Duarte. Allí está la variante en el equipo visitante cuando se va metiendo Machuca. Avanza el conjunto de General Caballero. Machuca dentro del área, cayó al borde. Pedían falta dentro del área, no dice el árbitro al borde. Señores, tiro libre peligroso para General Caballero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar, y a 40 años generando soluciones con energía. Otro amonestado más en el conjunto de Tembetarí. Hablamos de Víctor Barrios, peligroso tiro libre para General Caballero. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias a las difíciles. Empezó a vender con Mango. Descarga la app. La Plata en pedidos con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Señores, peligrosísimo tiro libre al borde del área. Le pega Jiménez. Vuelve a acomodar la pelota. Se forma la barrera en Tembetarí.
Gómez y Par cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participas por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones en gomezipar.co.py. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Apunta Jiménez, disparo al arco, arquero. Canteros vuela, la sacó del ángulo, parecía el segundo. El remate de Jiménez, tiro de esquina para el equipo de General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Mano, tazo Salvador porque parecía que se metía allí con mucha rosca el disparo del hombre General Caballero. Tocó Canteros, igual sigue el peligro porque se va a dar este tiro de esquina a favor del cuadro local. Le va a pegar Sánchez sobre la banda izquierda. Atención, señores, va por el segundo General Caballero. Con mucha gente dentro del área. Apunta Sánchez, levanta centro. Jiménez golpea de cabeza, le queda Vega. Al piso no hay falta. Insiste Franco dentro del área. Va Franco, no tiene ángulo para el disparo. Quedó sentido Vega, le queda Machuca. Se le va la pelota a un costado. Lateral en su terreno para Temetarú. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que olor en Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cepellalmen 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu barrida preferida. Pelota para mí. Pelota no veo. No, nada extraño. Para mí, un buen rechazo del defensor de Temetaré. Igual habrá que ver si hay otro tipo de análisis. Saque de costado en su terreno para Temetaré. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por tiene etiqueta negra la caña con más premios internacionales. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Saludo para el amigo Delis Burgos. Él es fanático de Temetaré, alias Gordito Lindo. Saludo para él, reportando sintonía, el amigo Delis Golito Lindo. Salida para la visita. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Amar BCS, Luco, elegí la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu test drive, tu terreno en 10 RS, Volkswagen, Paraguay. Señores, avanza General Caballero que insiste tratando de convertir el segundo con Clementino González. No puede frenar. Aprovecha y despeja la defensa con Olmedo. Va Gudiño que ingresó en este segundo tiempo. Va acá de cabeza Steven Pérez. Intenta cerca del área. No tiene ángulo para el disparo. Ortiz. Vino la marca en el fondo. Despeja Vega para General Caballero. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso de tocana con hierbas al ajo picante o tradicional o pizza calidad desde su origen. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Va presionando Temetarú con Gudiño sobre la zona derecha. Falta, dice el árbitro. Se queja Gudiño. Empujón sobre Sánchez que pide tarjeta. Tiro libre. Balón en su campo para General Caballero que gana 1-0. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Ofertas de aires, instalación gratis y cuotas desde 199.000. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al mundial. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Mañana continúa esta fecha 17 del torneo clausura con 2 partidos. 17:30 en Itagua, Luqueño Trinidense a las 20 en el norte, en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo Nacional. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. General Caballero 1, Temetarú. Y su seguro Chaco. Saque de costado cerca del banderín para el equipo local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Jugando por arriba Sánchez. La pelota le va quedando por ahora sobre el lado izquierdo a Jiménez. Otra vez con Ayrton Sánchez. El mano a mano con Candia. Cierra bien William Candia. Lo empuja Sánchez. Falta de lateral izquierdo sobre el volante creativo. Tiro libre en su terreno para Temetarú. Informa personal, elegir la conexión total Personal Flow. Los árbitros designados para los partidos del día sábado de esta fecha número 17. En La Huerta a las 17:30 para Libertad Ameliano. El árbitro será José Méndez, asistido por José Cuevas y por Guido Miranda. El cuarto árbitro Giancarlos Juliadosa. En el bar Derlis Benítez y Milciades Saldívar. Para Guaraniente Recoleta, que juegan a las 20 en la Arboleda, el árbitro será David Ojeda, asistido por Roberto Cañete y Esteban Testa. El cuarto árbitro Álvaro Jiménez. En el bar Carlos Figueredo junto a Luis Onieva. Completito, allí lo que tiene que ver con los árbitros. Blas Antonio Serafini reportando sintonía. También un saludo para Blas. Es bueno saber que están del otro lado, fieles oyentes, siguiendo esta transmisión de General Temetaré. Facu, ahí el para allí de Darío en la zona de producción y compañía, una especie de Batman y Robin. Batman y Robo. Así, ahí saludo para Facu también, que está reportando sintonía. Me decía cena de por medio y espera por Santa Isabel, que prometió venir el sábado. Habrá que ver si viene el amigo Araña. Y también, ya que saludamos a Facu, también a nuestro otro compañero de producción, nuestra cabeza de producción, Michael Heining, el hombre que no tiene un pelo de tonto. ¿Está reportando sintonía? Sí, señor. Saludo para Michael igualmente.
Muy bien, señores, saque de costado en su terreno para Tembetarí. Brindemos la amistad con un delicioso vino Álamos, importa y distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, PY. En Rombos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso, encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rombos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Corre Machuca sobre la banda derecha, gana fondo de cancha, va a elevar el centro. La marca de Líder Cáceres cerrándole el paso, despeja Líder Cáceres, pelotazo largo. Tiene destino de Steven Pérez, golpea de cabeza Mito Veterrino. Balón para Gudiño que pisó el campo de juego en esta etapa complementaria. Candia y la asistencia sobre Esteche, gana fondo de cancha, falta de Esteche, todo anulado, tiro libre en su terreno para General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablarán Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va a sacar desde el fondo Tales, pelota para el conjunto local, gana 1-0. Con Tokio te queremos ver grande, el Viroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por ti etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión, ya virá Caricia. Va el pelotazo largo de Tales, intenta pero no llega la pelota. Ayrton Sánchez alcanza Olmedo para bajar de cabeza sobre el arquero Cantero y otro pelotazo largo. Es imposible, reitero, por la cantidad de lluvia caída que se juega a ras del suelo. Por eso apelan constantemente el pelotazo. Sube sobre la banda derecha, se va mostrando Gudiño le plantea al mano a mano Sánchez, escapó, deja para Candia al borde del área, puede estar el empate de Pérez de cabeza, mal afuera, saque de meta para General Caballero. Matrícula gratis y 30% descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Banco. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Ya que estábamos hablando de la Copa Paraguay, los cuartos de final arrancan la próxima semana, el martes. Tembetarí frente al 2 de mayo. En el Abrazo Supermayorista viví un Halloween de miedo, disfraces inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y Capiatá, Ruta 2. Mega descuentos hasta 60% de productos seleccionados. Válido para los 727 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota sobre la zona del medio. Gudiño levanta el esférico para Steven Pérez. Baja de cabeza para Candia. Corre sobre la banda derecha Candia. Tocando la pelota sobre Ortiz. Ortiz con el esférico. Juega ahora Mita Veterrino. Se muestra con la pelota Díaz. Avanza Tembetarí que quiere el empate. Balón dentro del área para Gudiño. Le queda el gol a Ortiz. Saca como puede Molinas. Despeja con la pierna derecha. Saque de costado. Campo rival para Tembetarí. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito y la línea Hormel libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad de alentar la selección. En Vileta, zona residencial, salida rotas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Alguna acción a revisar? Díaz de Ibar le dice que espere al futbolista a Tembetarí. Almedo ahora sí le indica que juegue. El saque de costado en ataque para Tembetarí, que sigue buscando la paridad. Comprando 4 cubiertas Cumo tenés 20% junto con todos los medios de pago. Pasa por Chacomer, Cumo, estar mejor en todos los caminos. Mili Empeño, frente a reloj de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Avanza con todo el equipo de Tembetarí con Gudiño, resbala pero vuelve a recuperarse. Desplaza la pelota sobre la banda derecha, quiere ganar a fondo de cancha. Sánchez se la marca. Lateral que corresponde al equipo de Tembetarí. En ofensiva, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. General Caballero 1, Tembetarí 0. Eso seguro Chaco. Reporte de sintonía también del doctor Ferreira. Saludo al doctor Ferreira allí reportando sintonía. Saque de costado para General Caballero en su campo. BMAC Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como BMAC Flores. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. O ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota de Ayrton Sánchez levanta con la zurda. Anticipa Olmedo, Mita Veterrino. Juega por ahora sobre la presencia de Fernández. Corre Gudiño, sale el arquero Tales. Le queda Steven Pérez. Casi se complica Tales y también el zaguero Molinas allí en el fondo. El árbitro dice que hubo falta. Todo anulado la acción, señores. Habrá tiro libre en su terreno para el rojo mallorquino. Olvídate los metales oxidados. Aplica convertidores de Carlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo y Oro, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 093-309-813. Re San Justo y
Hierro. La próxima semana, el miércoles nacional 12 de octubre, Guaraní River, cuartos de final de Copa Paraguay. No puede faltar en el equipo el auténtico y original choriqueso Chorti, los choris de Viena, la morcilla, la botifarra. Encontrarlos en los salones Chortitzer. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. La pelota de Machuca lo termina empujando en el medio. Agudiño que reclama falta. El árbitro pita la infracción, no le saca tarjeta. Pedían la tarjeta amarilla para Machuca en el medio. Tiro libre para Temetari. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Los árbitros designados para el Superclásico el día domingo a las 17:30 en la Nueva Olla. El árbitro principal Juan Gabriel Benítez, asistido por Eduardo Cardoso y Milicia de Saldívar. El cuarto árbitro Alipio Colmán. En el bar Derlis López junto a Héctor Balbuena. Avanza Temetari, va al centro de Gudiño, pelota por línea de fondo. Será tiro de esquina, carril izquierdo, córner para la visita. Tupi, 29 años llenando tu verde, felicidad. 12 clavado, etapa complementaria, va por el empate Temetari. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Electroban te lleva al mundial comprando HD Play, acumulas cupones, sorteo 31 de marzo. Viaje esta día, entrada Electroban, 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. Al centro de Gudiño, cabezazo al poste. El cabezazo de Olmedo pega en el poste izquierdo de Tales. Era el gol del empate. Se salva General Caballero Niño. Sí, busca, insiste, quiere la paridad. Y esta vía, el juego aéreo es fundamental hasta esta parte. Porque así se vieron las acciones más importantes de peligro dentro del partido. Aquí, con mucha rosca al centro, el cabezazo da en la base del poste izquierdo. Este cabezazo del hombre de Temetaré. Fue magnífica la chance a favor de la visita. Veremos qué pasa después de esta acción, porque finalmente va a haber un cambio. Se vendrá Ever Fernández. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Se fue Machuca en el equipo de General Caballero. Ingresó camiseta 27 Ever Fernández. Sigue presionando Temetari, quiere el empate, pelota arriba para Olmedo. Fernández en su primera intervención saca de cabeza para el conjunto local. Torifas Max, mejora la respuesta del motor y lo controlas desde tu celular. Consiglo en Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Leva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Intentaba el contragolpe sobre la zona derecha, pero no pudo desplazar bien de pelota Ángel Aguilera. Vino a la marca de Olmedo colaborando Candia. Se le termina yendo el balón a Candia a un costado. Es lateral sobre la zona derecha, campo rival, pelota para General Caballero. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 o al 01844-44037. Unite a la generación Master Madrid Americana. Hablando de Copa Paraguay, la próxima semana, el día jueves en Itagua, cuarto de final, Cerro Porteño frente a General Caballero. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock. Selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Levantando la pelota al arquero Canteros de Temetari. Corre Gudiño sobre la zona derecha, baja, pero no puede controlar con Ortiz. El balón para Clementino González, algo cansado, muy solo en ofensiva. Va recapturando Barrios para el equipo visitante. Pone la pelota por el medio para Olmedo. Saca con la zurda. Balón que tiene destino de Gudiño, que bien frena con el pecho para girar y descargar en Barrios. Cierra, saca Molinas para quedar al Caballero. A todo ponele Bistoni, líquido para radiador verde roco, pedidos al 018319720. Bistoni, tecnología en lubricación. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Ahora General Caballero 1. Temetari 0. Y su seguro Chaco. Había falta. Ortiz allí dentro del área. Fabio Ortiz, delantero de Temetari. El árbitro dice que no pasó nada. Sentido Ortiz, fútbol paralizado. En Concasa empecé tu historia con pasaporte duradera. Acá ladrillo, teja, bromas, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Sacar Tales, nos apura. Busca dónde colocar la pelota Tales. Vuelve a reubicar el esférico. Salida para General Caballero. Descuentos reales en Catedral hasta 50% en la web farmaciacatedral.com.py con todos los medios de pago en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Termocalentadores Peiza, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones. Versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo FB. Va el pelotazo largo de Tales sobre Clementino González. Golpea de cabeza bajando la pelota. No llega Aguilera. El balón se va a perder a un costado. Esta vez
repone desde el fondo, despeja Barrios para Tembetarí. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va el pelotazo largo de Tales. Se muestra ahora Candia recobrando el esférico por el medio para Tembetarí Barrios. Y largo esférico sobre Steven Pires. Baja Rodas, se complica frente a Gudiño. Llega Rodas arrojándose al suelo. Le queda Esteche al borde del área. Va Tembetarí con Esteche. Cayó, no hay falta. Insiste ahora sí, falta de Rodas. Infracción sobre Esteche al borde del área. Tiro libre, peligroso para Tembetarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador. ¿Para qué hablar en Quitadores de Laja? Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, le pega Gudiño. Va por la paridad Tembetarí. Con Tokio te queremos ver grande. Albiroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Tu juego Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Va el disparo de Gudiño. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Tembetarí. Tembetarí lo empata Gudiño, algo sorprendido Tales, me parece, en su palo, en su poste. Le termina entrando esa pelota, el disparo. Parecía más bien centro que remate al arco. Por si alguien anticipaba, desviaba en el trayecto. Se le fue metiendo sin pegar en absolutamente nadie. Aunque creo que llega a rozar allí algo en Rodas. Se le mete en el poste derecho a Tales. Hace el esfuerzo, no alcanza. Gudiño iguala, señores, para la visita. Jornada 17 del clausura. General Caballero 1, Tembetarí 1. Gabriel Gudiño para Tembetarí. Monumental. De forma sorpresiva, decíamos, el juego aéreo es fundamental, pero de forma sorpresiva llega el gol. Si bien insistió, buscó Tembetarí, le termina sorprendiendo a Tales Batowski, muy buen arquero, pero en esta como que no esperaba, no sé si se mueve o no la barrera, pero el centro con mucha rosca. Sumado a eso, parecería que levemente también toca algún compañero que intentó despejar esa pelota, no sé si era Rodo Clementino, que estaba también por allí. Insiste, busca, quiere, ahora va por darlo vuelta a Tembetarí, que en esta parte del partido está mejor. Una especie de centro, tiro al arco, en realidad tiro al arco, pero con mucha rosca de Gudiño. Se le mete en el poste derecho a Batowski. Esto está 1-1 en Mallorquí. Momento del gol. 17 minutos, segunda etapa. Tiro libre para Tembetarí en ataque. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocina, prepararse y disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Rosadab, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosadab, la no entiendo de casa Rosada. Y lo quiere dar vuelta el propio Gudiño. Vuelve a perfilarse, tiro libre sobre la zona derecha y a cercanías del área. Le pega a Gudiño, aunque es más bien perfil para colocar un centro. Va Gudiño, eleva centro, pelota arriba, segundo, afuera. Afuera de cabeza solo Steven Pires. Aplicó el testazo tal y sorprendido. Rozó el poste izquierdo. Verás que acaba de salvarse General Caballero, niño. Sí, en anterior el gol de Gudiño. Y ahora esta llegada no le da la dirección exacta necesaria allí Pérez, que es momento complicado para el equipo de General, situación opuesta para Tembetarí. Y con esto, un empate, una derrota, cada vez ya le dejan la agonía cerca del descenso al equipo de General Caballero, que tiene que ganar sí o sí. Esto le está mandando casi a la intermedia al equipo local. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Mira el Caballero Tembetarí, empatan 1-1. Eso seguro Chaco. El domingo, señores, la máxima fiesta del fútbol paraguayo, el Super Clásico, la Nueva Olla. Cerro Porteño frente a Olimpia. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Con ICE el cliente juega de titular con tus compras a partir de 700.000. Participas por una Hilux 0 kilómetro. NICE, especialistas en tecnología. Estilo de esquina para el rojo mallorquino. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Antes se vendrán cambios tanto en General Caballero y también en Tembetarí.
Promo Power de Shell, viaje a México o Brasil para ver a la escudería Ferrari HP. Carga Shell V-Power Nafta Diesel, lubricantes desde 200.000. Subí tu factura a shell.com.py. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Yembuy, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüí, San Bernardino. Punto Eléctrico. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Marcelo Ferreira por Aguilera, la variante del lado del cuadro local. Otro que se va es Víctor Barrios, va a ingresar Charpentier, también camiseta 11. Marota, otro que ingresará, y se va Esteche. Se va entonces también el Paquito Esteche a la cancha Marota, a la cancha también Charpentier. Variantes del lado de Tempeteré y también del lado de General. Allí están los cambios. Pelota para el equipo de General Caballero. Con este resultado, General Caballero está quedando a 14 puntos de Sportivo Luqueño. Si esto se mantiene así, mañana ganando Luqueño, manda la intermedia General Caballero. Atención que General Caballero entonces está obligado a ir a buscar el gol que lo pueda certificar todavía con vía la categoría principal. Va al centro, pelota arriba, busca Rodas, no puede de cabeza, termina sacando recién ingresado Marota, recaptura y busca la salida desde el lado izquierdo. Olmedo para Temetar. Camiones Picajo JMC robusto para cargar más rendimiento mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. Intentó recién ingresado, pero le pegó lejos afuera con la zurda Marcelo Ferreira. Estilo de portería para Temetar. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa multivitamínica para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactoland, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. La pelota sobre la banda derecha va Osmar Jiménez. Jiménez tiene el esfrico para con falta. Falta, pero ¿de quién? De Ortiz, el futbolista que ingresó también en esta etapa complementaria en Temetarí. Le reclama Fabio Ortiz al árbitro. Tiro libre. Es tiro libre en su campo para Temetarí. Mes aniversario en la Caja Mutual y ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. Venite, divertite en Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Pelota arriba para Clementino González. Puntea Clementino, no había mano. Al borde del área, piden adentro. Piden penal los futbolistas de General Caballero. Para mí fue al borde, aunque reclama Clementino. Va Sánchez, al igual que Jiménez. La mano del líder Cáceres por ahora. Tiro libre peligroso al borde del área para General Caballero. Es balón para el local. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Proba los nuevos ketchup y mayonesa de casa. Ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Adentro, niño. Y es fina, ¿eh? A ver, se tiene que hacer el zoom correspondiente. Adentro o afuera, se tiene que hacer el zoom correspondiente. ¿Dónde estaba la mano de líder Cáceres? Se pitó afuera, pero es una acción bastante fina de pitar. Y solo con el VAR, con el zoom correspondiente, se va a observar dónde exactamente estaba la mano. Si era en la línea, es penal. Pero Díaz de Vivar pitó tiro libre. Veremos qué sucede en esta acción. Y va a cambiar bastante. Un tiro libre o un penal si se lleva a confirmar que la mano era dentro del área. Por ahora, tiro libre al borde del área para el equipo local. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Y es penal, finalmente penal para General Caballero porque la mano fue adentro. Penal para el equipo de General Caballero que tiene la chance de volver a pasar al frente, niño. Finalmente adentro la mano. Sí, decimos, era muy ajustada la imagen, la situación. Tienen la posibilidad de hacerle el sub correspondiente y se lamenta aquí Temetarí. Igual se va a ejecutar primero el penal. Y sí, efectivamente, la mano era mano, pero el tema es dónde, fuera, adentro. Lo cierto y real es que la hace salvar, se pitó adentro, tiene la gran chance de ponerse arriba nuevamente General. Va Marcelo Ferreira con la zurda, Marcelo tira al arquero, el arquero Cantero, señores. No aprovecha increíblemente General Caballero el penal, el disparo por bajo poste izquierdo. Termina adivinando Canteros y se salva, aunque no se adelanta Canteros. Parece que se adelantó. Da un pasito allí adelante. Qué manera de patear del ex luqueño en su momento Marcelo Ferreira al medio allí. Parecía que se adelantó un poquito, pero con el pie derecho. Aquí esta imagen va a ser clave. Y no se adelanta. Da el paso para el frente. Se equivoca Ferreira.
que le hace un gesto antes allí, pero muy bien cuando se lanzó el poste izquierdo con el pie. Muy bien allí con el pie. Ferreira termina desviando. Señores, va a lograr un penal General Caballero. Terminó sacando Canteros. Si salva Tembetarí, el partido continúa 1-1. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 26 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Bueno, reclama allí una aficionada de General Caballero. Es Canteros el que termina sacando. Es córner para el conjunto de General Caballero. Y su seguro Chaco. Monumental. Al centro, pelota arriba de Sánchez. Saca Candia para Tembetarí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Jorge Gudiño está solo para el segundo. Termina sacando como puede desde el fondo. El arquero se anticipa como una especie de líbero Tales. Esto continúa 1-1. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, sales difíciles. Empezó a vender con Mango. Descarga la app. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.pe. La Plata es justo lo que necesitas. Estas cosas se puede arrepentir al final de temporada el conjunto en este partido mismo, si esto termina así. El conjunto de General Caballero. Mañana ya, por lo que nos estaba diciendo allí Darío, mañana ya se puede arrepentir con este empate y si gana Luqueño, baja, ¿verdad? Sí, señor. Y si empata Luqueño, quedan a 15 puntos. O sea que Luqueño ya no tendrá que sumar en lo que resta del campeonato y General Caballero ganar todos sus partidos para alcanzarlo en el promedio del equipo deportivo luqueño. Prácticamente condenado. Muy bien, córner para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Dentro de Gudiño, el medio de cabeza intentó. Saca Marcelo Ferrer. Penal. Penal para Tembetarí. Penal para Tembetarí. El árbitro entiende que hubo un manotazo de Rodas. Penal para el equipo de Tembetarí. Un manotazo de Rodas sobre Olmedo, me parece. Que queda golpeado, tendido allí en el área de General Caballero. Penal para Tembetarí, niño. Y un enredo en el área. ¿Qué exactamente sucedió? A un brazo arriba. Un brazo arriba en la cara del futbolista de Fernández. Pensé que no era para tanto, pero sí. En el salto, allí ese brazo que descoloca al defensor de Tembetarí. Estaba cerca Díaz de Vivar de lo que fue el penal anterior a favor de General Caballero, que le termina tapando Canteros. Ahora el penal para Tembetarí. Penal para la visita que puede pasar al frente. Crystal House se proporciona colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista o instalador de cables eléctricos Cordeiro, altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La falta fue sobre Marota. Deber Fernández sobre Marota. A ver quién le pega. Gudiño. Gudiño, que estableció el empate, quiere convertir el segundo. Penal para la visita. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-72856. SPS Medicina prepaga con el respaldo de Gómez y Barra. Unisalsa, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareque, Peteita, Agua, Coronel Oviedo, Villarreal, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Ultimando todos los detalles, el árbitro del partido, Mario Díaz de Vivar. Siguen reclamando Clementino González. Esta Rodas también le va a pegar Gudiño. Agazapados Tales. Atención, qué momento, señores. Tuvo la chance de pasar al frente de penal Marcelo Ferreira. Terminó sacando Canteros. Y ahora de penal tiene la posibilidad de pasar al frente de la visita con Gudiño. Va Gudiño. No retrocede mucho. Apunta Gabriel Gudiño, la orden del juez. Se dilata la ejecución. Ahora sí vuelve a ordenar el árbitro del partido. Viene Gudiño, tira al arquero y al poste. Tales y la pelota pega finalmente en el poste derecho. Lo aguantó Tales, el disparo a media altura al lado diestro. Allí fue Tales, manoteó, pegó en el poste derecho, niño. Qué bien aquí Tales para agigantarse también en su figura, así como lo está haciendo Canteros, que tapó el penal del lado de Tembetarí. Misma situación del lado de General Caballero y aquí mucho mayor mérito, no por nada, pero en el anterior Canteros se lanzó, dejó el pie allí, es cierto, pero en esta se fue muy bien Tales a media altura al poste derecho, tiro de Gudiño, allí se lanzó, desvió esa pelota, pega en el travesaño, se pierde igualmente afuera esa pelota. No sé si están analizando el momento de cómo se lanza Tales, porque todavía no prosigue el partido, no prosigue. Creo que se está analizando la posición de Tales. No, justo está caído también un jugador de General Rodas. En la anterior, Canteros le tapó el penal a Ferreira y ahora a Gudiño le tapó Tales. ¿Qué partido tenemos? 1-1. Esto está para cualquiera.
¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litros exacto indica Jorge. Están empatando General Caballero. Te meteré 1-1. Y su seguro Chaco. Hay un penal, Ferreira terminó desviando Canteros. También desaprovechó un penal a visita. El disparo de Gudiño fue desviado por el arquero Tales. 1-1. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso tocana con hierbas salaco picante o tradicional o pizza calidad desde su origen. Amaro B6 el lujo elegir la fuerza desde $49.900. Cuota $690. Hace tu test drive tu terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Vengando con todo Tales. Después de desviar el penal, sentido Rodas. Está paralizado el fútbol. Ingresa a www.aposta.le. Aposta. A ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Por ahora con 10, General Caballero asistido a un costado del campo de juego. Allí el zaguero Rodas. Saque de costado lateral en ofensiva para Temetar. iPhone Week de Bristol. iPhone 13 cuota 339.000 más auricular de regalo. Comprando participaste en la promo Bristol. Te lleva al mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los Pineos te hablamos en Mendoza, que a Copa son brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Jiménez para el equipo de General Caballero. Levanta centro. Canteros con golpe de puño. Saca como puede el arquero del conjunto de Temetari. El balón le va quedando a Gudiño sobre el lado izquierdo. Cierra bien la marca de Fernández. Lateral en su campo para Temetari. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Se va metiendo, atención Gudiño, corta, viene la marca, Rodas, lateral cerca del banderín sobre la zona izquierda para Temetari. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Carpentier con la pelota, pase de Olmedo, que ahora pasa con el ingreso de Marota, jugable lateral izquierdo, al piso, falta, infracción sobre Ignacio Duarte, tiro libre, frontal al arco, tiro libre para Temetari. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quiera, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. En el ahorrazo supermayorista tenés beneficios todos los días con tarjeta de créditos de bancos y cooperativas. Redes @el ahorrazo supermayorista. El domingo el superclásico, la Nueva Olla, 17:30, Cerro Porteño frente a Olimpia, arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Octubre Rosa en Punto Parma, donando una peluca o turbante, recibes 25% de descuento en tu compra. Punto Parma, siempre cerca tuyo. Sigue apurando Temetré después de esa chance desperdiciada del Capur, el que insiste en Temetré, y aquí tiene un tiro libre importante. A ver qué hace aquí Candia en este tiro libre. Le pega Candia, va al 10, centro, pelota arriba, vino, fuera. No llegó a pellizcar, era tocarla nada más Steven Pérez. No pudo rozar allí con la cabeza. Se ríe Candia, no cree lo que pasó. Se salvó de milagro General Caballero, niño. Tiene buena pegada Candia, se entró con mucha rosca. Intentó allí desviar un poquito. Creo que no llega a tocar a Steven Pérez. Y se fue allí, cerquita del poste izquierdo. Ahora sí, en este segundo tiempo está interesante el partido. El primer tiempo, más o menos nada más. Este segundo tiempo, sí, ya bastante emotivo. Con el detalle no menor. 3 penales hasta aquí en el partido. El único que convirtió fue Clementino. Después, 2 que se desperdiciaron en el segundo tiempo. Uno del lado de General, otro del lado de Temetré. Por eso está 1-1 esto, cuando se vendrá un par de cambios más. 3 en realidad, 3 cambios más del lado de General. Pelota para local. Embutido Fran chorizo con queso para llenos matambrito en la línea Hormel libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad de a la selección. Emilieta, zona residencial, salir rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La Loteadora Inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Bueno, ya en instantes estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Iñazú, camiseta 16. En el conjunto de Temetré. Sí, Guiñazú en Temetré, y uno de los que se fue en General Caballero es Jiménez, para que termine ingresando el 15, Víctor Villalba. El 15 es Víctor Villalba, ingresa en el equipo de General Caballero. El otro que se fue es Ayrton Sánchez. Ayrton Sánchez también se está retirando del equipo de General Caballero para que termine ingresando Stephen Díaz. Stephen Díaz, camiseta 30 para Díaz. Armoa, el otro que se fue, ingresó el experimentado Silvio Torales a la cancha. Entonces 8, Silvio Torales
30 para Stephen Díaz y Víctor Villalba el 15. 3 variantes más del lado del conjunto mallorquín. Informó. Personal, elegí la conexión total, personal Flow. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que el estado del litro exacto indica Jorge. El partido entre General Caballero Temetari sigue 1-1. Eso seguro, Chaco. Tiro de esquina para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Gudiño que falló un penal. No se apura. Pelota para el equipo de Temetari. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. 1000 empeños, venta reloj, de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Al centro con destino de Marota. El arquero Tales sale y corta. Despeja Tales. La pelota le va quedando sobre la zona izquierda. Intenta meterse. Atención en campo rival Stephen Díaz. Va Díaz, levanta la pelota para Marcelo Ferreira, que también desperdició un penal. La marca de Marota despeja de zurda al zaguero visitante. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Saca Tales desde el fondo, pelota arriba para Clementino González. Intenta desviar con destino a Marcelo Ferreira. La marca de Olmedo jugando para Candia. Va también Temetari que lo quiere ganar. Pelota arriba para Charpentier. Atento Tales, se queda con la pelota, ida y vuelta al juego. 1-1. En San Justo de los perfiles, ángulos, plancholas y más, acceso, surcas y perpetuo socorro, en muy venta, 093-309-813. Re San Justo y Arroz. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar mortero de elevación Zika Wall. Y levantando pared en solo 2 a 3 horas, tu casa con Zika queda bien. Pura Juan Alexander Franco cuando tenía otras opciones. Le pegó lejos afuera el centrocampista local. Tiro de portería para Temetari. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que Loren, Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Ciudad 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sacando Canteros, arquero del conjunto de Temetari. La pelota por el medio, Lucas Guiñazú. Eleva Guiñazú, corre, falta. Infracción de Juan Ignacio Duarte, delantero de Temetari. Tiro libre. Señores, balón en su campo. Va a sacar Franco para General Caballero. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por tiene etiqueta negra, la cancha con más premios internacionales. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Saludos para Andrés Cano y toda la familia reportando sintonía en Ipacaraí. Estilo libre para Temetari. El juego sigue 1-1. Informa personal, elegir la conexión total, personal Flow. En el fútbol de Brasil, Grêmio le está ganando por 1-0 al Sao Paulo. En Sao Paulo, ausente todavía, llegó recién de la gira asiática Damián Bobadilla. Dando indicaciones a Escobar, constantemente dando indicaciones el entrenador visitante. Cuando saca Canteros, la pelota viene arriba para Gudiño. La marca de Molina, despeja con la zurda. Estamos, señores, entrando en la parte final del juego emocionante. Etapa complementaria por ahora, 1-1. Short TV, la mejor variedad de cortes de costilla, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Levanta la pelota sobre la banda derecha, corre Marota. Intenta llegar Paul Charpentier, protege el esférico. Le pone el cuerpo, el físico a la marca de Molinas. El esférico impacta en Stephen Díaz, lateral sobre la banda derecha para la visita. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Electrovante lleva al mundial comprando HD Play, acumula cupones, sorteo 31 de marzo. Viaje, estadía y entrada. Electrovan, 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. Va a levantar la pelota sobre la zona derecha, metiéndose Líder Cáceres en campo rival. Busca el gol de la victoria. Temetari tuvo su chance en el penal que terminó sacando Tales. El disparo de Gudiño. Despeja de cabeza como puede Molinas. Responde Stephen Díaz de contra, pero está muy solo. Se arroja al suelo Cáceres. Lateral para el equipo local. Con Fleire, convertir tu pickup en tu propio campamento. Tecnología Drop Stitch. Son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresar a imar.com.py. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Él se fabricó el espacio. La falta sobre Stephen Díaz. Infracción, señores, de Guiñazú. Es peligroso el tiro libre que va a tener General Caballero. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. En Wizard 10 cuotas de 420.000 llevas tu curso Wizard, clases presenciales online. Informate al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Siguen empatando General Caballero
Caballero, te inventaré 1-1. Y su seguro, Chaco. No pasó nada en el tiro libre, el centro de Díaz, todo anulado, posición adelantada. Señores, habrá salida para la visita sin niño. Y con esto reiterar que es cuestión de horas o minutos para el descenso de General Caballero, porque si gana Luqueño ya va a ir descendiendo la próxima fecha. Deberá ganar sí o sí a partir de aquí todo lo que resta y que no vaya sumando Luqueño, algo que se va complicando este empate. Cada vez le tira más a la intermedia a General Caballero, casi ya en un 90% está descendiendo con este empate. Saca el arquero Canteros para Temetaré. Reiteramos la situación de General Caballero. Ahora mismo está a 14 puntos del equipo deportivo luqueño. Si mañana Luqueño gana, ya lo sentencia oficialmente a General Caballero el intervenio. Señores, lo saben los futbolistas de General Caballero y van con todo ahora con la presencia de Silvio Torales. La pelota de Marcelo Ferreira. Ferreira jugando por abajo, saca Molinas para el equipo local. Materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares ya 43 años construyendo contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados. Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Molinas con la pelota, va con todo. General Caballero Molinas, balón arriba para Clementino González. E intenta Stephen Díaz. Mira la marca de Marota. La pelota sobre la zona derecha en poder de Lucas Iñazú. Intenta por el medio y va sacando desde el fondo Ortiz para Temetaré. Lo mejor para tu moto, toque menos tractor Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Molinas tiene el control de la pelota sobre la zona izquierda. Levanta para Clementino. Una falta. Falta allí de Marota. Clara falta, reclama Marota. Va a ser amonestado, no. Es tiro libre, señores, en ataque. Tiro libre para el conjunto de General Caballero. La fecha 30 de la primera B arranca el día sábado a las 10 de la mañana con Cristóbal Colón de Benjamín Acebal. Mismo horario para 12 de octubre que se enfrenta a Presidente Ayes y General Díaz que va a recibir al 29 de septiembre. También el sábado, pero a las 16, 3 de febrero ante Colegiales y Sportivo Limpeño ante Iteño. Atención con este tiro libre peligroso para el conjunto de General Caballero. Parte final del juego, va con todo. Fútbol paralizado, reclama el entrenador visitante. Tiro libre para General Caballero. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera. Acá ladrillos, tejo, grama, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Al centro de Stephen Díaz, saca líder Cáceres. El rebote para Gudiño, cortando bien en el fondo, roda Stephen Díaz, se le va la pelota. Lateral para el conjunto de Temetaré, 1-1 el juego. Descuentos reales en Catedral hasta 50% en la web farmaciascatedral.com.py con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer proyectando juntos. Pelota por el medio en poder de Lucas Guiñazú, jugando para Gudiño, saca Molinas con la zurda, pero se lo ve cansado. Fatigado a Clementino González, lo extrañan allí a Arce. Sí, sobre todas las cosas. con la acumulación de tarjetas, reiterar, no está hoy la figura que tiene el equipo de General en ataque, Teo Arce, y otro ausente en zona defensiva, Jorge González. En este terminó haciendo falta, recordar las situaciones particulares que se presentaron en este segundo tiempo. El penal que desperdició Marcelo Ferreira para General Caballero, esto fue a los 70 del segundo tiempo, y 74 minutos, 4 minutos después, el penal tapado por Tare Batowski a Gudiño. Los dos tuvieron sus chances de anotar el segundo. Tanto General y Temetaré estuvieron muy bien los arqueros Canteros y Batowski. 1-1 el partido. Si sos asalariado independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Avanza Temetaré, se equivoca en el pase Gudiño, se enoja allí Charpentier. La pelota le va quedando a Almedo, frena con el pecho, pelota a un costado lateral, campo rival para General Caballero. El domingo por la fecha número 30 de la primera B, 3 de noviembre va a recibir a Martín Ledesma a las 10 de la mañana. A las 14 por Colombia se enfrenta a Fulgencio Yegros. El lunes a las 14 Olimpia Distante Atlántida y Silvio Petirosi a las 16 va a recibir a 24 de septiembre. ¿Con quién juega el 12 de octubre decías, Darío? El 12 se va a enfrentar a Presidente Ayes el día sábado a las 10 de la mañana. ¿El de visita o en Itagua? De local, pero será local en el Ricardo Grego. En el Ricardo Grego, sí. Ya hace un par de partidos que viene haciendo de local en el Ricardo Grego. Creo que un poquito hasta por cábala. Últimamente alguien le está yendo bien al 12. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. General Caballero, Temetaré 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Pero
me sorprendía porque vi la página del 12, decía que hay buses, por eso pensé que jugaba en condición de visitante, no juega de local entonces allí en... Ya hace unos partidos. El presidente Petengil había hablado con nosotros hace 2 semanas ya aproximadamente. Como se juegan muchos partidos allí, quiere preservar eso y también un poquito que los resultados se le está dando a favor cuando juegan el Ricardo Gregorio. Entonces una mezcla de situaciones allí. Cuidar un poco el campo y también algo de cábala. Se juega ya descuento 4 de adición hasta los 49. Tiro libre es para General Caballero. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Rosada, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada, habla no tienda online de Casa Rosada. Fuerte la entrada allí de Guiñazú sobre Silvio Torales, que queda en el piso. Tiro libre en su campo. Tiro libre para General Caballero, totalmente jugado. Zacatale. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Una Hilux 0 kilómetro Nicey y por compras de 700.000 te pones en juego. La marca Sony Roborock suman cupones. Nicey, especialistas en tecnología. Y va a tener un tiro libre más General Caballero al borde del área. La infracción allí, señores, por parte de Duarte. ¿Qué chance va a tener el local niño? Sí, son poquitos los hinchas, pero cantan, alientan los hinchas. General Caballero quieren sobre el final obtener la victoria para seguir con vida en primera, porque este empate cada vez le complica más al conjunto de Mallorquín. Insiste, quiere, a ver qué pasa en este tiro libre cuando faltan 3 para el final. Le va a pegar a Stephen Díaz. Nuevo vaso hidrate alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección. Carga 200.000 más 65.000 y llevarlo. Sea el sponsor oficial de la selección paraguaya. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Yembuy, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itagua y San Bernardino. Punto Eléctrico. Al centro de Franco, saca el arquero Canteros. Insiste Stephen Díaz. Díaz con la pelota. Juega para Fernández. Fernández. Qué mal le pega a Vega. Desaprovecha General Caballero. Esto se va, niño. Y esta era la última, sí. No, en realidad creo que dar un minuto al partido, pero desaprovechó una muy buena chance para por lo menos ganar sobre el final. Este empate que le termina bloqueando. Al final un lindo puntito para TVT ya descendido, que tuvo también la chance para ganar con ese penal. 1 minuto y esto se acaba. Va a sacar Canteros para TVT. Camión eficaz JMC, robusto para crear más renta y mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores, JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.tu.py. Largo pelotazo, ojo que lo puede ganar TVT. Va a Charpentier al piso, no hay falta. Cierra Fernández, señores, quizás lo último para el equipo local. Buscan a Marcelo Ferreira, intenta Clementino, pide una falta. No dice el juez, termina sacando Molinas desde el fondo, a recuperando Marota con Olmedo para el equipo de TVT. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactoland, disfrutar el yogur favorito de todos, Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. 48:20, le quedan segundos al partido lateral en su terreno para TVT. Mes aniversario y la Caja Mutual, y ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Sacando la pelota desde el fondo sobre la zona derecha, líder Cáceres. Recoge el rebote, se le va la pelota a Stephen Díaz, otra vez lateral. Saque de manos para el equipo de Tembetarí. Se va el juego 1-1. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta: milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, queso de casa. Probá de casa y sentite en casa. La pelota del líder Cáceres, levanta el esférico, sacando de cabeza desde el fondo Vega. Lo último para el equipo local con Stephen Díaz. Díaz descarga para Silvio Torales, pica sobre la zona derecha, corta bien Marota, la marca, saque de costado cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 8 segundos para llegar al minuto 49. El árbitro mira su cronómetro. Se va el partido, no hay tiempo. Final. Final del juego, final del partido, señores. En el estadio Carendien Juan Leo Mallorquín, en el inicio de la fecha 17 del clausura, empataron General Caballero Tembetarí 1-1. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitador para que hablar en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibeyalmen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y terminó con una carga emotiva el segundo tiempo. Chances, situaciones, los dos tuvieron la posibilidad de marcar el segundo y de ganar el partido, tanto General como también el propio Tembetarí. Pero la realidad es que fue empate y este empate le deja en una zona complicada.
Mañana gana Luqueño y desciende General Caballero. Debería ganar y esperar que tengan un tropezón Luqueño y así cada fecha. Pero ya algo tarde fue la reacción de General Caballero. Desde la llegada de Ovelar comenzó a levantar, pero ahí le costó bastante. Sinteo, un campo complicado, difícil, duro. Tuvo el penal, lo mismo Tembeterí, porque los dos se dio la particular de los penales. Antes había marcado de penal Clementino también en ese primer tiempo, así se dio el primero. Después Gudiño con ese tiro con mucha rosca. Después buena intervención de los arqueros. Canteros a los 70 minutos de partido le había tapado a Marcelo Ferreira, que en el segundo tiempo. Después de esa mano que había cierto dudas ir adentro del área, afuera, fue adentro. Y después el penal tapado también a Gudiño de parte de Tale Bastowski a los 75. Con mucha emoción terminó el partido. Estaba para cualquiera de los dos, pero la realidad es que fue empate entre General Caballero y Tembeterí en un campo bastante complicado, que previo al partido llovió bastante. Eso hizo que se tenga un campo fangoso, con mucho barro. Y finalmente esta paridad entre General Caballero y Tembeterí. Nosotros nos vamos, despedimos también el trabajo ya de Darío allí en la coordinación. Los Darío Colmán, Darío Arguello, con el ingeniero Damián Recalde en asistencia técnica, con Gustavito Sánchez en los controles. Fue paridad, reiterar. Gana mañana Luqueño, desciende General, está en la agonía, está complicado General dentro de lo que se vendrá. Fue empate en el comienzo de esta fecha. Buenas noches. Clementino González, el encargado, señores, el que porta el brazalete de capitán. Penal para el conjunto local, que tiene la magnífica chance de abrir el marcador. Luego de la falta del arquero Canteros, que salió a destiempo allí sobre Rodas. El árbitro tuvo que ir al monitor para examinar, analizar la acción. Y es penal para el conjunto local, que tiene la posibilidad de marcar el primero con Clementino, que mira, observa, analizando detalle por detalle. Le va a pegar ahora la orden del juez. Viene o no, va Clementino, tira. Gol, 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 gol. Gol. Gol de General Caballero. De Clementino, de González, del 9. Clementino González. El disparo colocado a media altura, poste izquierdo. Lo aguantó Canteros, adivinó la intención. Hasta llegó a manotear, pero no con la potencia necesaria para desviar el remate. Señores, pasa al frente local. Pasa al frente General Caballero con Clementino González de penal. General Caballero 1. Tembeterí 0. Clementino González de penal para General Caballero. Monumental. A media altura, sin mucha fuerza. Igual Canteros llega a tocar esa pelota. Le termina venciendo principalmente por la forma que se lanza Canteros. Ya ha jugado más la zona de abajo, pero igual levantó el brazo, llega a tocar allí. Por eso la molestia de Canteros, pero lo festeja Clementino González, lo festeja General Caballero en un partido que estaba complicado, cerrado. Decíamos de la lluvia que se dio media hora antes con mucha fuerza en varios sectores del campo, todavía con charcos y charquitos de agua que complica allí. Ciertas dudas por cómo se dio la jugada, el centro. Primero llega el hombre de General Caballero a la pelota, por unas milésimas de segundo llega tarde al contacto Canteros. Le llaman al árbitro Díaz de Ibar para que observe, analiza, penal, ejecución. Marcó Clementino, está arriba el equipo de Mallorquín en su casa, 1-0. Momento del gol. 16 minutos, primera etapa. Va el disparo de Gudiño. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Tembeterí. Lo empata Gudiño, algo sorprendido Tales, me parece, en su palo, en su poste. Le termina entrando esa pelota. El disparo parecía más bien centro que remate al arco. Por si alguien anticipaba, desviaba en el trayecto, se le fue metiendo sin pegar en absolutamente nadie. Aunque creo que llega a rozar allí algo en Rodas. Se le mete en el poste derecho a Tales. Hace el esfuerzo, no alcanza. Gudiño iguala, señores, para la visita. Jornada 17 del clausura. General Caballero 1, Tembeterí 1. Gabriel Gudiño para Tembeterí. Monumental.
De forma sorpresiva, allí decíamos el juego aéreo es fundamental, pero de forma sorpresiva llega el gol. Si bien insistió, buscó Tempeteré, le termina sorprendiendo a Tare Batowski, muy buen arquero, pero en esta como que no esperaba, no sé si se mueve o no la barrera, pero el centro con mucha rosca, sumado a eso, parecería que levemente también toca algún compañero que intentó despejar esa pelota, no sé si era Rodo Clementino que estaba también por allí. Insiste, busca, quiere, ahora va por darlo vuelta a Tempeteré, que en esta parte del partido está mejor. Una especie de centro, tiro al arco, en realidad tiro al arco, pero con mucha rosca de Gudiño, se le mete en el poste derecho a